va a inaugurar esta jornada don Ramón Tejedor, gerente de Aragón Exterior. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta jornada ciertamente interesante, a nuestro juicio, que hemos decidido poner en marcha desde Aragón Exterior. Somos una entidad pública del Gobierno de Aragón, una empresa que trabaja en dos direcciones fundamentales: la de promover la internacionalización de nuestro sector económico y la de trabajar en la captación de inversiones extranjeras que apuesten por Aragón para llevar a cabo sus proyectos empresariales. ChatGPT está ahí en los medios de comunicación, en los debates públicos, en las tertulias entre amigos. Está ahí desde hace unas cuantas semanas y hemos querido, a la vista de esa irrupción en el debate público, organizar esta jornada para ser capaces de entrever y de visualizar cómo podría utilizarse esa nueva tecnología de software para fomentar las internacionalizaciones de nuestro sector económico al que me acabo de referir hace un momento. Y ello por el peso que las exportaciones tienen en la economía aragonesa y en el conjunto del Producto Interior Bruto. Año a año, en la serie histórica de los últimos 10 años y mes a mes, estamos consiguiendo máximos históricos en el volumen de las exportaciones. Simplemente por dar el dato, 15.000 millones de euros el pasado año 2022, con un crecimiento significativo respecto al ejercicio anterior de 2021. Por lo tanto, hemos querido explorar qué significa ChatGPT en vinculación con el fomento e intensificación todavía más de las exportaciones aragonesas. Estamos en un momento crucial en nuestras vidas, absolutamente crucial. Recordaremos todos cómo en febrero del año 2016, cuando se celebró el Foro Económico Mundial que se conoce coloquialmente como Foro de Davos, se acuñó por primera vez el término Cuarta Revolución Industrial, Industria 4.0. Hace solamente de ello, en febrero, se han cumplido solo 7 años. Hace 7 años, ahí, encima de la mesa, estaban conceptos como realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas o Big Data. Supuso un salto cualitativo sobre la hasta entonces conocida tercera revolución industrial, que fue la aparición de Internet en las finales de la década de los 80 y principios de la de los 90. Las revoluciones industriales habían ido cada vez más reduciéndose en su horizonte temporal desde aquella primera en el siglo XVIII del vapor hasta llegar a esta cuarta revolución industrial. ¿Pero qué ha pasado en solo estos 7 años? Pues que aparecieron posteriormente nuevos desarrollos de software puestos encima de la mesa y nuevos conceptos que en aquel febrero no se manejaban porque todavía no estaban desarrollados. Y vimos como nuevos elementos como el blockchain, como el metaverso, empezaban a formar parte de nuestra realidad cotidiana y habitual. Y de repente esta irrupción del ChatGPT es absolutamente aceleradora y va a cambiar aspectos fundamentales en los que nos hemos desenvuelto hasta ahora. No solo en lo que hoy vamos a tratar, sino en general en temas como la educación, en temas como las relaciones sociales, en temas como la elaboración de trabajos singulares que hacíamos con nuestro propio esfuerzo. Pero claro, ChatGPT no es un asunto aislado y singular. Han aparecido otros de los que hoy vamos a hablar que van a rivalizar, competir y, en definitiva, impulsar y acelerar este cambio al que me estoy refiriendo. Por lo tanto, estamos en un mundo y en un escenario cuya disrupción es extraordinaria y no la hemos conocido en el campo científico-técnico, en el campo científico-tecnológico en los últimos 20 años. Por eso,
pretender describir cómo estaremos en el año 2030 es seguramente, no diré utópico, pero de una incertidumbre extraordinaria. Si en el siglo XX 7 años no eran nada en el salto científico-tecnológico que acabo de comentar, en este siglo XXI, en esta tercera década en la que estamos ya inmersos del siglo XXI, 7 años es muchísimo más de lo que antes llamábamos largo plazo para ser capaces de ver cómo va a afectar esto al desarrollo social, económico y personal en este planeta Tierra en el que vivimos ya 8.000 millones de personas. Tenemos, pues, que reflexionar sobre el alcance de ese escenario disruptivo y posiblemente de lo que va a avizorarse ahí, que será, por anticiparme al término, una quinta revolución industrial que va a cambiar totalmente los hábitos de nuestra vida. Quiero agradecer muy sinceramente a los directivos de las 3 empresas que hoy nos acompañan aquí, de Integra, de Reflexión y de Mankind, el que hayan querido colaborar y cooperar, además en un momento crítico y muy interesante, porque desde hace aproximadamente 10 días hemos leído todos cómo empieza a haber controversia en el debate social de la aplicación del ChatGPT. La Agencia Española de Protección de Datos quiere abrir un estudio sobre la materia en coordinación con el organismo homólogo en la Comisión Europea, en la Unión Europea, o hemos visto cómo Italia ha bloqueado el desarrollo durante los próximos meses, o Estados Unidos o China, por hablar de economías y de contextos políticos completamente divergentes, han planteado también un estudio legal para ver cómo regular todas las implicaciones que tiene ChatGPT. Espero que sea de interés para todas y todos quienes hoy nos encontramos aquí, que haya una participación interesante en el coloquio posterior que habrá a la intervención de los ponentes y, en definitiva, que hoy salgamos de aquí, si no más preparados, pues más dispuestos a confrontar y adaptarnos a esa disrupción extraordinaria que ChatGPT y softwares análogos implican en nuestro ecosistema social. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Un breve comentario. Yo voy a ir dando entrada a los ponentes y después habrá un coloquio. Hemos pensado, para facilitar el coloquio y la agilidad de la jornada, que las preguntas las podemos hacer después de las 3 presentaciones. Así que, sin más, doy paso a Daniel Bell, de la empresa Grupo Integra Tecnología. Empieza Gabriel, perdón, y luego va Daniel. Integra es un grupo familiar aragonés que es una consultora tecnológica 360, da soluciones en todo tipo de escenarios y necesidades desde el punto de vista de la tecnología. Creo que estáis alrededor de las 400 trabajadores, ¿puede ser? 700 ahora mismo. Bien, 700. Y sin más os dejo con Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, mi misión aquí va a ser pues iniciar un poco pequeño contexto, ¿no?, de la inteligencia artificial, las implicaciones que tiene y realmente, pues, por qué se le está dando tanto bombo, ¿no? Os pongo aquí un artículo que publicó Bill Gates en su diario público personal, donde lanzaba este titular, ¿no? La era de la inteligencia artificial ha comenzado. Yo creo que venimos escuchando, ¿no?, muchísimas tecnologías a lo largo de muchísimo tiempo, pero estas tecnologías, pues quizás hace 2 años, blockchain, ¿no? Todo blockchain, el año pasado metaverso, este año, vaya, inteligencia artificial, puede ser, ¿no? Y hay opiniones que dicen que el año que viene esto habrá pasado de moda, ¿no? Mi opinión es que esto es algo distinto y realmente sí que creo que haya comenzado una nueva era y sobre todo el motivo es que pasar de la teoría del blockchain a la aplicación es complicado, pasar de la teoría del metaverso a la aplicación es complicado y en la inteligencia artificial también es complicado, pero se está consiguiendo, ¿vale? Y se está consiguiendo sobre todo por un gran descubrimiento, un gran avance, que es lo que
toma distintos nombres, ¿vale? Luego veremos qué es ChatGPT, ¿vale? Pero realmente lo que hay detrás de ChatGPT son unos modelos de lenguaje, unos modelos que se llaman modelos fundacionales, que básicamente han permitido que una máquina, un ordenador, un sistema informático, sea capaz de procesar el lenguaje, de entender el lenguaje humano y de generar texto, ¿vale? He dicho lenguaje, no idioma, porque al final, una vez que el lenguaje está comprendido por parte de esta máquina, el idioma pues es simplemente una forma distinta de escribirlo, ¿vale? Pero el lenguaje sigue estando ahí. Por lo tanto, estos modelos, ¿vale? Que detrás no dejan de ser modelos matemáticos. No me voy a extender mucho, porque esto no es una clase de matemáticas, ¿vale? Pero realmente dentro de lo que es la inteligencia artificial, sabéis que existen un montón de clasificaciones. Quizás el Machine Learning, ¿no?, ha sido una de las más nombradas, de las más tradicionales. Y el Machine Learning, pues, está vinculado a la estadística, puramente a la matemática, ¿no? En función de cómo se hace ese Machine Learning, entramos en diferentes subgrupos, ¿vale? Y estos modelos de lenguaje, los que estamos viendo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, pues es un sistema que estadísticamente lo único que hace es intentar predecir dentro de una frase cuál es la siguiente palabra que con mayor probabilidad debería existir bajo un contexto dado, ¿vale? Explico esto un poquito más. Al final, si yo le digo a un sistema, oye, cada vez que escriba la letra A, cámbiala por la letra O, ese es el contexto, ¿vale? Y le digo una frase, y le digo baba, automáticamente el sistema, que es capaz de entender lo que es el lenguaje, las letras, y estadísticamente, en función de lo que yo le he dicho, me va a responder bobo, ¿vale? Porque realmente el sistema lo que hace es matemáticamente calcular cuál es la palabra que con mayor probabilidad vendría en un texto bajo un contexto dado, ¿vale? Esta misma técnica se está utilizando a nivel de imágenes y también lo estáis viendo, donde yo le pido al sistema créame una imagen de un oso polar tocando la guitarra eléctrica y automáticamente, partiendo de una nube de puntos aleatorio, pues va generando lo que el sistema considera que con mayor probabilidad sería una imagen de un oso polar tocando una guitarra eléctrica, ¿vale? Esto ha sido realmente esta gran transformación, ¿vale? Esto es un poco ese escalón que ha disparado y ha impulsado tantísimos sistemas de inteligencia artificial. Y para que os suene, es ese concepto de los modelos fundacionales, ¿vale? ¿Y esto qué impacto va a tener? ¿Vale? Una vez dada la clase de teoría, ¿cómo nos va a afectar? Pues hay un montón de estudios, los datos no siempre coinciden, ¿vale? Pero a mí hay un estudio que me gusta mucho por la profundidad que tiene, de la Universidad de Cornell, que analiza el mercado laboral americano, ¿vale? Y sobre el mercado laboral americano lanza sobre todo dos hipótesis principales. Dice, uno, que del 80% de la mano de obra, ¿vale?, de ese 80%, el 10% de las tareas pueden verse completamente automatizadas. Por lo tanto, echando cuentas, diríamos que el 8% de todo el trabajo, en este caso de Norteamérica, podría verse automatizado. Pero es que hay otro 19% de la población activa, de la cual el 50% del trabajo también podría verse automatizado, ¿vale? Además, curiosamente, dentro de este 19% entran pues, categorías laborales de un nivel superior, ¿no?, en cuanto a prestaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de que casi el 20% de lo que hoy en día conocemos como trabajo del mercado americano podría verse automatizado, ¿vale? Y esto pues es una evolución que la tecnología lleva recorriendo muchísimos años, cuando pasábamos de hablar el lenguaje de las máquinas, los primeros programadores, ¿no? Seguro que todos hemos visto o leído acerca de esos primeros programas que se utilizaron, por ejemplo, para que el hombre llegase a la Luna, hasta, a día de hoy, un sistema en el cual ya no hablamos de lenguajes de programación. El lenguaje de programación es el lenguaje humano, ¿vale? Y simplemente, pues para terminar esta breve introducción, pues decir que esto no se queda ahí, ¿no? El hecho de que hayamos conseguido que los sistemas sean capaces de entender el lenguaje, pues nos lleva a que rápidamente podamos
imitar imágenes, rápidamente podamos incluso llegar a clonar las voces de una persona, ¿no? Aunque parezca un poquito yo, no soy yo, ¿vale? Este es mi avatar virtual, donde yo simplemente le he pedido a un sistema de inteligencia artificial que me escriba una frase relacionada con, y a partir de ahí el sistema lo ha hecho todo. Ha generado la voz en otro idioma, ¿vale? Que ahora lo vais a escuchar, pero por desgracia no es mi acento. Sí, quizás mi tono y timbre de voz. Ha generado la imagen, yo no me he grabado hablando así. Ha generado los movimientos de la cara, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo escuchamos. Hello, I am here today to show the great dangers of voice cloning through artificial intelligence. This is not me. Well, at least this is not Gabriel. I am just a cloned voice trained with less than 1 minute of recordings from the real Gabriel talking in Spanish. Are you afraid yet? You should be. ¿Vale? Como podéis ver, pues bueno, de algo que es capaz de respondernos preguntas a llegar a generarnos un pequeño clon, pues estamos ya ahí, ¿vale? Esto está ocurriendo, cada semana salen nuevos temas, así que bueno, espero que haya conseguido captar un poquito más vuestro interés para el resto de la sesión y simplemente dar paso a mi compañero Daniel, que va a ahondar en cómo todas estas tecnologías pueden realmente aplicarse al mundo de la internacionalización. Muchísimas gracias. Muy bien. Estoy seguro de que en las últimas semanas, en los últimos meses, habéis visto un montón de titulares de prensa, también en la prensa económica, donde se habla de inteligencias artificiales generativas, de ChatGPT, de BARD, de todos estos conceptos. Y sin duda, pues todos habéis pensado, o muchos de vosotros habéis pensado, esto va a afectar a mi trabajo, va a afectar a mi actividad, va a afectar al mundo del comercio exterior. Sin duda. Puede que alguien más mal pensado esté pensando, a lo mejor un día me sustituyen, yo soy técnico de comercio exterior, a lo mejor un día me sustituyen por una inteligencia artificial. Ciertamente no, es muy improbable. Pero, sin embargo, si también nos fijamos en cosas de las que se está hablando ahora, se está hablando de la jornada laboral de 4 días. Bueno, pues tecnologías como esta pueden favorecer ese tipo de movimientos. De lo que se trata es de que seamos más productivos y lo que hoy nos cuesta 5 días en una semana producir, lo podamos hacer en 4. Démosle ese enfoque. Vamos a plantearnos primero, estamos hablando de inteligencias artificiales, de ChatGPT, de herramientas, vamos a intentar aterrizar esto un poco. Yo voy a intentar daros una perspectiva muy práctica de cómo puede afectar esto a vuestro trabajo mañana, el mes que viene, ya. Bien, planteaos que de momento tenemos 2 niveles de uso. Cualquiera de nosotros puede crearse un perfil mañana hablamos de ChatGPT pues porque es un poco el protagonista de la charla, pero en cualquier inteligencia artificial generativa puede entrar con un usuario gratuito, puede empezar a plantearle preguntas, a hablar con ella, a interactuar esto. No sé si tenéis, si no os importa, levantad la mano los que tengáis un usuario creado, los que ya hayáis hecho algo con ChatGPT. Vale, más o menos veo que hay un cierto conocimiento de la herramienta, perfecto. Bueno, pues podéis acceder normalmente al primer nivel de uso, es decir, accedéis a una serie de datos que son datos públicos, que están en Internet, no son datos de ayer, si entráis con ChatGPT son datos de hace algo más de un año, si entráis con BARD, por ejemplo, sí que tenéis acceso a los datos de ayer, pero la plataforma está en inglés. El caso es que dependiendo de la herramienta con la que entremos, podemos pedir a esa herramienta que cree, pues, por ejemplo, un contenido examinando cantidades ingentes de información que está en Internet. Ese es el nivel de uso al que todos tenemos acceso de manera gratuita. Pero hay un segundo nivel de uso, que sería crear lo que se llama una instancia privada, es decir, porque nos imaginemos, conectarnos a ChatGPT, en este caso a través de una tubería, que es una tubería particular, a través de la cual podemos subirle a ChatGPT los datos de nuestra empresa, por ejemplo, los datos de nuestras investigaciones, de nuestro catálogo de productos, de los correos electrónicos que intercambiamos con los clientes, de los desarrollos que estamos planeando para el futuro. Y podemos decirle que piense en base a esa información. ¿De acuerdo? Esto sería un segundo nivel superior. Igualmente está abierto a todo el mundo, lo que pasa es que normalmente esto requiere la intervención de una serie de técnicos, etcétera. No es una tecnología excesivamente complicada, pero evoluciona exponencialmente las capacidades que este tipo de herramientas ponen a nuestra disposición. Y además debéis tener en cuenta una última reflexión, y es que este tipo de tecnologías
son inteligencias artificiales que ya están entrenadas, pero suelen requerir un cierto ajuste. Si habéis hecho pruebas con ChatGPT, habréis visto que a lo mejor las primeras cosas que le preguntáis os da unas respuestas, bueno, pues que no son absolutamente perfectas, pero si habéis jugado un poco más con ella, habéis visto que podéis ayudarle a seguir aprendiendo. Podéis decirle cómo os gusta que particularice las respuestas, qué cosas debería depurar en una respuesta, y la próxima vez que le vuelves a preguntar eso, aprende, ¿vale? Y aprende de una manera, para mí, escalofriante, ¿no? En positivo, pero el progreso está ahí. De manera que intentad mirar un poco más allá y lo que vamos a ver a continuación enfoca en esa dirección. Es decir, puedo crear un usuario, puedo hacer una interacción más o menos anecdótica o liviana, pues para que me ayude a redactar un contenido para un blog, para que me haga una traducción, para que me diga cómo tengo que poner un chat a un cliente, pero también puedo crear esa instancia privada, puedo darle acceso a mis datos, y entonces es cuando realmente me va a ayudar mucho en la productividad de las tareas de comercio exterior. Bien, a la hora de analizar esos posibles cambios, por supuesto yo voy a contaros algunos que probablemente tienen un acceso más inmediato, pero me voy a quedar muy corto. Es decir, hay muchísimas más cosas probablemente que ni yo mismo ni vosotros ahora mismo somos capaces de imaginar, ¿de acuerdo? Pero vamos a, de alguna manera, segmentar o distribuir esos cambios en tres tipos, sí, tres niveles de cambio. Uno que son cambios en lo que yo he llamado aquí la estrategia, otros cambios en la táctica y otros cambios en la técnica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues hay una serie de acciones, podríamos decir que son acciones estratégicas, que nos planteamos al inicio de una tarea de comercio exterior. Como veremos enseguida, pues yo qué sé, por ejemplo, quiero decidir a qué mercados es más conveniente empezar a exportar mis productos, qué actividades tengo que preparar, si el mercado en ese país es adecuado o no, qué tendencias de consumo tiene, etcétera. Ese sería un poco de trabajo previo. A lo que he llamado cambios en la táctica son bueno, ya he decidido que voy a, yo qué sé, veréis que pongo muchos ejemplos con una empresa de pescado congelado, no sé por qué, pero se me ocurrió en el momento que estaba haciendo los desarrollos. Bueno, pues ya he decidido que voy a exportar pescado congelado a Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que adaptar el producto, tengo que preparar una serie de documentaciones, tengo que buscar unos distribuidores allí, tengo que cambiar el etiquetado del producto, el embalaje, lo que sea. Bueno, pues en las herramientas que afectan a todas esas tareas, también, eso es lo que yo he llamado cambios en la táctica, cómo puede beneficiarse todo eso de ChatGPT. Y cambios en la técnica va más al terreno último de, por ejemplo, probablemente muchos de vosotros habéis visto alguna vez inmersos en la negociación de un crédito documentario con un cliente, la farragosa negociación de un crédito documentario. Bueno, pues en ese tipo de documentaciones específicas, de normativas, de certificaciones, ¿puede también ayudarme ChatGPT? ¿Vale? ¿Puedo decirle que negocie un crédito documentario por mí, o por lo menos que me ayude a hacerlo? Bueno, pues todo eso es posible. Esas serían las tres capas, ¿no? Desde el inicio de la actividad, el transcurso de la actividad y el detalle de la actividad. Bien, vamos a ir viendo capa por capa con ejemplos. Cuando yo estaba preparando esta charla, me enfrentaba a un desafío, y es que decía, si explico en una pantalla cómo utilizar un chat, esto va a ser lo más aburrido del mundo, porque si me pongo yo aquí a escribir delante de vosotros, probablemente me trafucaré, meteré faltas de ortografía, iré lento mientras estoy escribiendo. Entonces lo que he hecho es prepararme una serie de conversaciones con ChatGPT cortadas, cuyos resultados os enseñaré ahora. Son conversaciones de la semana pasada, o sea, está al nivel de la herramienta ahora, con cero ajuste, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que me interesa enseñaros. Con un poquito de ajuste todavía estaría mucho más desarrollado. Bien, esos cambios en la estrategia. Por ejemplo, podéis utilizar perfectamente ChatGPT para que os ayude con el benchmarking de un producto. Es decir, búscame productos similares a este. Búscame fabricantes en determinado mercado o distribuidores en un mercado que estén llevando un producto parecido. O incluso, analízame estas 5 webs de competidores que tengo en este determinado mercado y búscame puntos críticos, similitudes, compárame los argumentarios de ventas que utilizan uno y otro, etc. También podemos utilizar ChatGPT para diseñar algo tan sencillo como un arquetipo de cliente, un buyer persona. Es decir, ¿cuál es el cliente tipo que compra los productos de esta determinada marca? ¿De acuerdo?
Sabéis que la teoría del marketing dice que si diseñas el arquetipo de cliente, puedes hacer esa otra herramienta que es el Customer Journey, es decir, el ciclo que atraviesa el cliente desde que no te conoce hasta que te conoce, te compra y te recomienda, y ver cuáles son los puntos de contacto y cómo puedes interactuar con él. Bueno, pues todo esto parte de una herramienta que es el arquetipo de cliente, el buyer persona. Perdonad por los términos en inglés, que muchas veces son de formación de la profesión. Bueno, pues igualmente le podemos pedir a ChatGPT, ahora os pondré un ejemplo de un buyer persona con 0 entrenamiento, ¿de acuerdo? Con 0 ajuste, mejor dicho. También le podemos pedir que nos busque información sobre la competencia, un poco en el ejemplo que os estaba diciendo, analízame estas webs de mis competidores y compárame los argumentos que utilizan de venta a ellos y los que estoy utilizando yo, ¿de acuerdo? Al final es un ejercicio que podemos hacer nosotros perfectamente, pero que vamos a ahorrar mucho tiempo. Pues porque a nosotros buscar esas webs, leerla una por uno, hacer un análisis frío comparativo nos va a llevar toda la mañana o toda la semana, y ChatGPT lo hacen en cuestión de segundos. También le podemos incluso decirnos que nos ayude en una búsqueda de distribuidores, ¿de acuerdo? Aquí tendremos que darle parámetros mucho más claros, tendremos que probablemente darle ejemplos, tendremos que ayudarle a encontrar los primeros, pero una vez tengamos un proceso para hacer esa tarea, podrá hacerla por nosotros. Y por último, y quizá una de las cosas más interesantes, le podemos pedir ayuda para investigar las tendencias de un mercado. Investigar la tendencia de un mercado es algo que lleva mucho tiempo. Al final tenemos que empollarnos los hábitos de consumo, los artículos publicados en medios de comunicación sobre ese producto, las opiniones publicadas por usuarios, los textos que en sus webs y en sus blogs publican los distintos fabricantes de ese producto, y de todo eso inferir tendencias. Es una tarea relativamente sencilla, pero muy consumidora de tiempo. Pues de nuevo, ChatGPT puede hacerlo de una manera bastante rápida por nosotros. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos prácticos de algunos de estos cambios. Me pongo las gafas porque si no, probablemente no lo veré bien en ningún sitio. Por ejemplo, le pregunté a ChatGPT, me gustaría que analices la web de Consorcio de Jabugo, una web de un consorcio de Andalucía de aquí, y definas 3 buyer persona de posibles clientes de ese producto. Conversación del jueves pasado con ajuste 0. ¿De acuerdo? De buenas a primeras, me dice, por no leerlo todo, ¿vale? Primer buyer persona, amantes de la gastronomía y los productos gourmet. Podría ser alguien que disfruta de la buena comida, se preocupa por la calidad de los alimentos que consume, etcétera, etcétera. Segundo, empresas del sector de la hostelería y restauración. Este buyer persona podría ser una empresa del sector de la hostelería, que ofrece productos gastronómicos de alta calidad a sus clientes, etcétera, etcétera. Y por último, personas interesadas en la cultura y tradiciones españolas. ¿De acuerdo? No está mal para ser algo generado en un minuto. A continuación, nosotros podríamos hacer el ejercicio de decirle, no lo limitemos solo a una marca, vamos a ver unas cuantas, y yo te voy a ir diciendo, este buyer persona lo considero útil para mi negocio, este no tanto, o deberías considerar este otro tipo de... Si invertimos un par de horas en hacer el ejercicio con él, llegaremos a resultados muy, muy potentes. Segundo ejemplo real. ¿Me podrías dar información sobre tendencias de mercado? ¿Recordáis que hablábamos de esto? En cuanto al consumo de pescado congelado en Estados Unidos. Primera respuesta. Mercado en crecimiento constante. En los últimos años, el mercado de pescado congelado en Estados Unidos ha experimentado un crecimiento. Según un informe de la firma de investigación de mercado TechCabio, se espera que el mercado de pescado congelado en Estados Unidos crezca a una tasa compuesta, y a continuación nos va dando detalle de aumento de interés en productos saludables, mayor demanda de productos sostenibles, mayor variedad de opciones, innovación en envases, embalajes, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, algo que a mí personalmente me hubiera llevado bastantes horas de investigación, de lectura de distintos foros, chats, blogs, etcétera, me lo sintetiza en cuestión de segundos. Si quiero vender pescado congelado en Estados Unidos, ¿cuáles son las especies más demandadas por los consumidores? Pues aquí tenemos la respuesta. Salmón, tanto el salmón salvaje como el cultivado son muy populares en los Estados Unidos. Tilapia, una especie de agua dulce que se cultiva ampliamente, tal. Bacalao, merluza, atún, lubina, lenguado. Es importante recordar que cada mercado puede tener preferencias diferentes, por lo que es necesario hacer una investigación de mercado más detallada, etcétera, etcétera. De nuevo, tengo una información de primera mano sobre las especies más demandadas. Oye, si yo soy un distribuidor de pescado congelado que simplemente me estoy planteando si el mercado americano me conviene o no, ahí tengo la información de las especies más demandadas.
¿Podrías profundizar esta información que me acabas de dar y decirme preferencias por estados o al menos por zonas de Estados Unidos? Aquí tengo la respuesta, ciertamente. Aunque es difícil determinar las preferencias de los consumidores de pescado, en general los estados costeros tienen la mayor demanda de pescado, incluyendo el pescado congelado. California, Nueva York, Texas, Florida y Nueva Jersey son algunos de los estados más grandes en términos de consumo. Pero luego me va dando detalles. Hay ciertos tipos de pescado que son particularmente propiedades en ciertas regiones. Por ejemplo, en la costa oeste, el salmón y la trucha arcoíris. Y el bacalao, perdón. En la costa este, el atún y la merluza. Bueno, pues de nuevo, incluso si me estaba planteando en qué zona buscar un distribuidor, etcétera, aquí tengo pautas. E insisto, estos son informaciones conseguidas en un ratín, con un usuario gratuito, en una conversación de, bueno, voy a hacer unas capturas de pantalla para la charla de la semana que viene. Esto no lleva ningún trabajo profundo, como el que podéis hacer vosotros en vuestras respectivas marcas. Esta es para que no todo parezca una maravilla, esta es una pregunta trampa. Le dije, necesito una lista de empresas que importan pescado congelado en Francia. ¿Creéis que me la dio? No, no me la dio. Dice, lo siento, como modelo de lenguaje no tengo acceso a bases de datos actualizadas de empresas. Sin embargo, me dice dónde puedo conseguirlas. Me dice, contacta con la Customs and Border Protections France, es una agencia gubernamental responsable de la regulación del control aduanero en Francia, quizá ellos te puedan dar la información. Habla con asociaciones de importadores y busca directorios de empresas. Bueno, pues si la información que perseguía era una lista de posibles importadores de pescado congelado en Francia, al menos ya sé por dónde puedo tirar del hilo, ¿vale? Incluso podría utilizar ChatGPT para que me ayudara a contactar esas instituciones, a escribir el correo de contacto donde les pido la información que necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no va a pensar todo por mí, me va a dar pautas y me va a hacer el trabajo más sencillo. Bien, hablábamos, ¿recordáis? Cambios en estrategia, cambios en la táctica y cambios en la técnica. Vamos a ver algunos ejemplos de esos cambios en la táctica. Y aquí salen muchas cosas. Perdón. Sí. De hecho, los ejemplos más abundantes eran los del principio. Los cambios en la táctica. Bueno, en el trabajo de comercio exterior os enfrentáis habitualmente a necesidad de traducciones, a redacción de textos para blog, para que así las páginas posicionen y nos encuentren más fácilmente. Nos puede servir como un chatbot en un idioma. Podemos ofrecer un servicio de consulta, incluso de resolución de problemas, a nuestros clientes de mercados exteriores. Podemos pedirle que nos redacte copies para email marketing o incluso que nos redacte las llamadas a la acción para campañas. Oye, quiero publicar en redes sociales sobre mi producto y quiero utilizar un lenguaje convincente, persuasivo, etcétera. Hazlo por mí, ¿de acuerdo? Incluso me puede redactar un discurso o me puede ayudar a redactar las especificaciones de productos. Todas estas cosas son el día a día de la actividad de una empresa exportadora. De nuevo os enseño un par de ejemplos reales. Le dije, ¿podrías darme ideas sobre posibles llamadas a la acción para la campaña de promoción de mis productos de pescado congelado hacia consumidores norteamericanos? Y ya que lo haces, házmelo en inglés. Y me dio un montón de llamadas a la acción, no sé, bueno, sí, creo que lo veréis. Get hooked on our delicious frozen seafood, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues sobre esa variación me escribe hasta 10 copies distintos. Esto es el sueño de un community manager. Si yo mañana tengo que empezar a publicar en mis redes sociales para atraer clientes del mercado americano, ahí tengo el trabajo hecho, ¿de acuerdo? E incluso ahora podría empezar a detallar estos copies diciendo, quiero que enfatices más en esta capacidad de mi producto, o quiero que utilices un lenguaje más irónico o más graciosillo, o que menciones este o aquel producto, o que rime, si os da la gana. Bien. ¿Podrías proponerme una lista de preguntas, por ejemplo, que incluir en una encuesta de satisfacción a los clientes que han comprado un lote de productos de alimentación gourmet? Ahí tengo mi encuesta de satisfacción hecha en 1 minuto, que lógicamente tendré que adaptar a las condiciones, tendré que darle algo más de información, a lo mejor tendría que sugerirle que incluya 1 o 2 preguntas. Si yo tengo que hacer esa encuesta de satisfacción, probablemente invierta un par de horas buscando otras encuestas de satisfacción, mirando ejemplos, pensando, depurando, qué mejor arranque de trabajo que este. Y por último, cambios en la técnica, y con esto acabo. Podemos hacer consultas generales sobre comercio exterior, podemos hacer consultas sobre barreras a la exportación, sobre certificación y normativa. Sabéis que este es un mundo bastante complejo, sobre los requisitos aduaneros de entrada en un determinado país o cómo sortearlos, y sobre documentación en general, como el ejemplo que os ponía antes de un crédito documentario, en el que si tengo una instancia privada puedo subirle el texto del crédito documentario que me proponen desde Arabia Saudí y decir, ayúdame a negociarlo, hazme un resumen de las condiciones económicas o de pago que me proponen, por supuesto traducido al español, en este crédito documentario que me acaba de llegar.
los ejemplos reales en este caso, por ejemplo, le pregunté, ¿podrías informarme sobre barreras arancelarias para exportar pescado congelado a los Estados Unidos? Y aquí me explica el sistema arancelario americano, me dice que existen programas especiales que pueden afectar a las tarifas arancelarias y me pone algunos ejemplos e incluso me explica datos que tenemos en cuenta a la hora de aplicar los aranceles. ¿Me puedes informar sobre las regulaciones de seguridad alimentaria para exportar pescado congelado a Estados Unidos? Claro, podéis pensar, esto está en Google, lo puedo encontrar yo. Por supuesto, la diferencia es que te ahorra tiempo y que además te puede ayudar en la construcción de esos correos electrónicos, de esas notificaciones, incluso de la documentación específica que tienes que preparar en todos estos procesos. Y por último le dije, ¿podrías, por ejemplo, proponerme un listado de agentes aduaneros o consultores especializados en comercio exterior a los que podría pedir ayuda para exportar pescado a los Estados Unidos? De nuevo me da ahí la lista y si ahora le dijera contacta con ellos en mi nombre y además redacta un texto para pedirles este determinado propósito, de nuevo ganamos velocidad en la tarea. Esta creo que es la última. ¿Qué documentos debo preparar para acompañar a la mercancía en una expedición de pescado congelado a Estados Unidos? Bueno, pues de nuevo tengo ahí mi lista de documentación. ¿De acuerdo? Sí, aquí le pedí un ejemplo del punto 5 de documentos sanitarios. Bueno, pues me daba un ejemplo de documentación sanitaria. Gracias, perdón por la velocidad, pero hoy tenemos muchas cosas que contar. Muchas gracias, Daniel y Gabriel, y perdonad por haber tenido que limitaros el tiempo. Pensad que el anterior era mi jefe, no podía limitárselo, pero con vosotros me pienso resarcir para que no os paséis mucho del momento. De esta charla vuestra me quedo con la cara que ha puesto nuestra directora de comunicación cuando ha visto las llamadas a la acción para redes sociales. Y bueno, ya hablaremos más después en el coloquio. Ahora doy paso a Anselmo Ríos de Reflexión, que es una empresa de inteligencia competitiva y de mercado, para ayudar a los clientes en sus estrategias internacionales y en su internacionalización. No voy a mojarme diciendo cuántos empleados tiene, porque claramente no es lo mío. Se lo preguntáis a él o a ChatGPT. Gracias. Gracias, Javier. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a entrar en bastantes debates porque veréis que como estaban comentando, ChatGPT accede a Google, pero es que lo que hay en Google no todo es cierto. Y ahí nos vamos a encontrar con muchos conflictos. De hecho, coge fuentes que no son oficiales. Y al coger fuentes que no son oficiales, ahí entramos en el primer conflicto. Nosotros que nos dedicamos a montar la estrategia de internacionalización, pues cuando estamos haciendo las pruebas y le pides certificaciones, homologaciones, pues no está accediendo a la fuente europea Access to Market, y como Access to Market no le deja acceder porque bloquea el acceso, lo que está cogiendo es información de Internet, de cualquier zona. Y ahí empiezan los conflictos. Por lo tanto, va a ser un avance de Google, por ahora, mientras que no pueda acceder a lo que es Internet invisible. Y Internet invisible es enorme. Podéis flipar cuando conozcamos Internet invisible. De hecho, os voy a enseñar algunos ejemplos de lo que es Internet invisible. Y para eso, pues todavía le va a costar bastante hasta que acceda ahí. Y ya no os digo a la Deep Web, que es otro mundo y es donde se puede encontrar gran parte de la información de analizar bien a competidores, analizar las estrategias de acceso, sacar bases de datos de la competencia prácticamente al completo. Pero es verdad que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en muchas tareas y sobre todo en las tareas más prácticas. Por lo tanto, no asustaros, no os vais a quedar sin trabajo, la creatividad la tenemos que estar desarrollando todavía, los procesos de investigación los tenemos que trabajar bien. Y tenemos que aprender a utilizar todas este tipo de herramientas. Es verdad que nos van a agilizar muchísimo, como estaba comentando Daniel. Os voy a pasar una presentación muy rápida. Y bien, como os comentaba, nosotros cuando planteamos un proceso de internacionalización de una empresa, y cuando nos vamos a entrar a analizar un mercado, ese mercado para nosotros es un asesino. Y es un asesino porque llegas y empieza a caer el dinero del bolsillo cada minuto que pasa y te está cogiendo el cuello y te está apretando porque no nos espera el mercado. Y como lo tratamos como un asesino, es un escenario de un crimen. Y lo que tenemos que conocer previamente es qué debilidades tiene y cómo lo vamos a atacar. Y veréis cómo esa parte de la inteligencia artificial combinada con la inteligencia competitiva se puede obtener prácticamente todo. Combinando herramientas y algo que comentaba muy interesante, subiéndole nosotros la información pertinente.
que nos tiene que estar analizando. Al final, la inteligencia artificial funciona bien con el Big Data y no es otra cosa que la explotación masiva de datos. Si esa explotación masiva de datos se los damos válidos, contrastados, bien trabajados, pues la respuesta que nos va a dar va a ser tremenda, va a ser alucinante. Entonces, como lo tratamos como un asesino, tenemos que trabajarlo igual, por pistas. Y entonces vamos a ir viendo, pues, ese asesino qué es lo que ha tocado, por dónde ha estado moviéndose. Y tenemos que coger las más evidentes. No podemos estar buscando cosas rebuscadas, ni empezar a buscarle cosas rebuscadas a la inteligencia artificial. Y aquí lo más evidente es que han estado tomando vino y en el vino se quedan huellas. Veréis que con esas pistas vamos a tener unas válidas y otras que no están totalmente validadas o están incompletas. Y cuando empecemos todo el proceso de investigación, de recopilación de datos para subírselo a la inteligencia artificial, eso lo vamos a tener que trabajar muy bien. Y vamos a tener que descartar todo lo que no es válido y quedarnos con aquella que está totalmente completa, que nos va a identificar qué debilidades tiene ese asesino. Y vamos a ir tirando del hilo y aprendiendo paso a paso para reconstruir todo el puzzle. Bien, en ese detalleo y en ese punteo de las pistas que vamos a ir siguiendo, tenemos que estar analizándolo todo, legislación. Pero la legislación, le voy a decir yo qué legislación me tiene que estar analizando. No que empiece a coger un compendio de legislación de por donde le dé la gana y que nos la mezcle, que es el problema que está teniendo ahora mismo. Entonces, por ejemplo, yo aquí me he bajado ahora el Código Aduanero Europeo y se lo vamos a subir. Y se lo puede subir a muchas herramientas que viven del ChatGPT. Por ejemplo, ChatPDF. ¿La habéis probado, ChatPDF? ChatPDF es gratuita, no necesita ni siquiera registro, le subís cualquier PDF, pero de cosas enormes, y te genera un sistema que le puedes estar haciendo preguntas sobre toda la documentación que le estés subiendo. Pero tienes que trabajarlo bien. Y tienes que estar, ahora mismo funciona muy bien en inglés, en español no funciona tan bien, pero va a ser de los que te ayudan a estar trabajando esa documentación específica que le vas subiendo. Pero bueno, como es en muchas herramientas. Legislación, vamos a tener que trabajar toda la parte tecnológica, la parte cultural, toda la parte de estrategia más global del mercado, y a partir de ahí, todo esto, y sobre todo con el Delta, con el análisis de la competencia, clientes y distribución, vamos a poder sacar lo que sería la visión estratégica del mercado, que es lo que nos lleva a oportunidades. Cuando os estoy hablando de análisis de la competencia y de que la inteligencia artificial todavía no puede acceder a ese tipo de información, os voy a hacer simplemente una prueba de que si no conocemos bien las fuentes, por ejemplo esto, vamos a entrar a partir de aquí a lo que sería una parte de Internet invisible. Esto, si no sabes que existe, no puedes llegar de ninguna manera. Y nos vamos a meter dentro de la aduana, de una aduana, que en este caso es la aduana de Perú. No sé si estáis viendo algo, voy a intentar aumentarlo al máximo. ¿Vale? ¿Tenéis algún importador en Perú que os sepáis la razón social? ¿Nadie? ¿Alguien se sabe su partida arancelaria? No me lo creo. A ver, decirme. ¿Sí? Dime otro número, anda. 3206, tiene que ser 3206 0. ¿Qué es? Bien. Pues fijaros, aquí estaríamos viendo directamente todo lo que está comprando Perú en el último año. Todo esto, ya os digo, es parte de ese Internet invisible, que no lo pueden indexar los buscadores y que está totalmente cerrado, incluso en muchos casos por dirección IP. Entonces, en este caso no está cerrado por dirección IP, pero en otros casos lo que tenemos que hacer es cambiar los proxies, conectarnos como si estuviéramos en cada uno de los países donde vamos a hacer la investigación y a partir de ahí obtenemos toda la información. Para que entendáis en qué consiste esa inteligencia competitiva. Y es verdad que nos ayuda mucho la inteligencia artificial, lo combinamos las dos cosas. Entonces vemos que ha comprado de China, Perú, de Francia, de México. ¿Tú has vendido algo allí? Va. ¿Quién podría ser de estos un competidor? Ha vendido China, Francia, México y... Todo esto son las operaciones del último año. Chile y Estados Unidos. ¿A quién quieres entrar? China porque es el único fabricante. Los demás son revendedores. Bueno, pero a lo mejor te interesa también conocer a los revendedores.
Me da igual, donde tú quieras. ¿México? Entonces, de México, que tiene una operación de $80.000 FOB, lo que estaríamos haciendo es listar, tiene 2 DUAs, nos colamos dentro del DUA, dentro del DUA empiezan a meterte más problemas para que la inteligencia artificial tampoco pueda entrar, por mucho que vayan aprendiendo. Y ya estamos dentro del DUA. Qué rabia que lo tengáis que estar viendo por partes, pero aquí estaríamos viendo quién es el importador, que es Alicorp, todo lo que lleva el DUA del valor FOB de la mercancía, el precio del flete, por lo tanto tendríamos la información logística, el coste del seguro, el peso total, pero es que podemos sacar las cartas de crédito y la factura comercial. Y entonces cuando nos vamos a la factura comercial, que aquí es donde empieza la magia del Big Data, lo que tendríamos que hacer es empezar con un web scraping. Yo sé que os estoy hablando a algunos en chino, pero es un sistema que se conecta aquí, descarga todos los datos, los pasa de una forma tabulada y cualificada y a partir de ahí los llevamos a una herramienta de Big Data. Y esa herramienta de Big Data la conectamos con la inteligencia artificial para poder hacerle preguntas. Sería como el esquema que deberíamos estar trabajando. Y entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Fijaros, esta es la factura comercial y estamos viendo puerto de embarque. Fijaros aquí, ¿lo veis? Puerto de embarque, desde México, ha salido desde Manzanillo, país de origen México, la marca que han vendido, la Undrosil, no sé si esto te suena, esto es arcilla activada, por un lado, insumo para elaborar detergentes, arcilla activada, la partida que me has dado, ¿eh? Bueno, y lo que estaríamos viendo aquí es todo, porque estamos viendo valor FOB de la mercancía. Si os dais cuenta, esto que estamos teniendo aquí arriba es cada uno de los campos que hay abajo. Y entonces estaríamos viendo valor FOB de la mercancía, nos vamos abajo y buscamos el valor FOB. En este caso, $561. ¿Qué cantidad? Unidades comerciales, 1000. Y las unidades comerciales están en kilos. Y son productos inorgánicos del tipo de los utilizados como lumín. Por lo tanto, tengo el precio unitario. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Costa Rica, India, China, Ucrania, Rusia, Nigeria, todos los TAN, pero es que luego lo tienes en dato espejo. ¿Sabéis lo que te quiero decir? Es decir, yo veo todo lo que sale desde todos esos países aquí. Si solo con ver lo que sale de Estados Unidos a cualquier parte del mundo ya lo tengo todo controlado. ¿Entendéis el poder de toda esta información? Es tremendo. Entonces, no es solo un país, son muchísimos. Y luego, a partir de ahí, se puede reconstruir toda la información. Por eso os decía que no es solo quedarnos con el dato, sino esta es la pista y a partir de la pista empiezo a construirlo todo. Entonces, fijaros, esto es una muestra simple de hasta dónde se puede llegar combinando las distintas herramientas. Entonces, en estos casos, lo importante es, después, esta información, ser capaces de traducirlas a algo así. Entonces, cuando las traducimos a algo así, lo que estamos haciendo, pues, por ejemplo, aquí tenemos todos los importadores de maquinaria en Estados Unidos, pero todos los que están importando equipos de maquinaria en Estados Unidos, sacados de las aduanas de Estados Unidos. Lo que hacemos, por un lado, es sacar primero un ranking, el ranking de todos los importadores, el ranking de quién van a ser mis competidores, la evolución que tiene por si hay alguna tendencia que se está dando en un momento determinado, y empiezo a hacer cruces de cada uno de los importadores con qué exportadores están trabajando, con qué competidores. Y como todo esto es dinámico, pues puedo seguir avanzando. ¿Que no quiero estar en el ranking? Puedo buscar. Entonces puedo empezar a buscar cualquier importador que esté en Estados Unidos o qué está haciendo cualquier competidor
en el mercado. Entonces, pues, este competidor, ¿qué está haciendo? Pues mira, solo tiene un cliente, está vendiendo únicamente en esta zona de Estados Unidos, por lo tanto no tiene consolidado el mercado, y la evolución que ha tenido en el último momento, pues nada, ya vemos que es bastante pequeñita. Esto es explotación de datos. Entonces, si ahora lo conectamos a la inteligencia artificial y empezamos a hacerle consultas, aquí sí que te va a decir qué distribuidor es el más apropiado para mí, por tamaño, por perfiles, porque lleve productos similares, porque lo podemos conectar ahora con todos los productos, con sus web, se puede hacer prácticamente de todo. Y esto va creciendo, 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 y es impensable hasta dónde vamos a llegar. Y se puede hacer para cualquier sector. Esto sería algo parecido para el sector del calzado. En este caso se pone más foco al origen del valor, para ver dónde se van a cruzar los distintos países competidores y a partir de ahí estar atacando aquellos mercados donde la presión competitiva sea mucho más baja. Pero en análisis idéntico podemos estar analizando todos los importadores, toda la competencia, una a una y tal. Aquí es donde tenemos que estar llegando. Y este ya es el paso final de toda la parte de esa inteligencia comercial. Y si esto lo combinamos con esas herramientas que os estaban comentando de inteligencia artificial, pues puede ser algo impresionante. Hoy yo realmente quería venir sin presentación, lo que pasa que me ha asustado un poco y se lo estaba diciendo antes aquí a los compañeros, porque ya hay herramientas, fijaros, esta es una herramienta que se llama Gamma, donde si le volcamos bien los datos, es decir, le podemos decir que queremos hablar de inteligencia artificial para la exportación. Y ahora me decís vosotros sobre inteligencia artificial, ¿de qué queréis que hablemos? Temáticas o dudas que tengáis. A ver, decidme cosas que os llamen la atención ahora mismo. Big Data, ¿qué va a pasar en el marketing digital? Venga, animaros. No hace falta que penséis tanto, si es para hacerlo algo rápido. ¿Fraudes? Venga. ¿Fraudes en qué sentido? ¿Fraudes en la operativa internacional, por ejemplo? Venga, más cosas. Por lo menos 5 temáticas. ¿Más? Aquí no va a entrar, pero bueno. Porque le estamos mezclando dos temas distintos. Es decir, la presentación, si le va a costar mucho estar montándola, va a salir un churro, pero bueno. No solo por la tuya, sino por todas. Porque la presentación ya la está orientando a inteligencia artificial y le estamos haciendo preguntas específicas. Si la llegamos a orientar a comercio internacional solo, sí que nos podría haber preparado ahí. Pero bueno, vamos a meterlo. De todas maneras, esto es lo que os decía, todo el tema de la mercancía sujetas a sanciones y tal, lo que os recomiendo mucho es entrar a un chat PDF, como os decía, o directamente le podéis copiar todo el texto que lo coge un chat GPT y que te lo esté trabajando, y ya sobre este, que por ejemplo yo me he bajado la normativa, el reglamento europeo de aduanas, y sobre este reglamento empezar a hacerle todo tipo de consultas. Es que este es muy grande, se ha quedado ahí. Y ahí le podréis estar haciendo todas las preguntas de cómo está el certificado de origen, cómo lo tengo que estar preparando, cómo lo tengo que orientar, qué sanciones me puedo encontrar, y te las vas sacando todas detalladas. Os pongo una anécdota que hace poquito, ¿voy bien de tiempo? Os pongo una anécdota que hace muy poquito en una comunidad de vecinos habían discrepancias, siempre peleas y tal, y hemos tomado por norma que vamos a utilizar, se ha subido todo la guía de comunidades, que es un libraco enorme, el administrador nunca se aclara, y ahí se le van haciendo preguntas. ¿Quién tiene que pintar los balcones por dentro?
Y entonces directamente la inteligencia artificial se lee toda la normativa y te dice los balcones por dentro los tiene que pintar cada uno de los propietarios, según el artículo no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Plum. Ya se ha decidido porque además te lo está leyendo y te lo resume. Punto. Pues para eso va a servir, también para ayudarnos en cada uno de esos puntos. Bueno, vamos a darle a continuar. A partir de aquí le vamos a decir que nos sorprenda con la imagen y empieza a preparar toda la presentación. Entonces, no es una presentación maravillosa, se conecta con ChatGPT, te coge parte de esa información, pero para tener lo que son información base, que no tengas que trabajarla con datos, es decir, datos olvidaros. Los datos los mezcla, los coge de tantas fuentes distintas que no consigue sacarlos. Incluso los datos de consumo de pescado, pues no se mete a un Comtrade o a un TradeMad dentro de las aduanas para ver qué datos de verdad oficiales se han dado, sino coge datos que los americanos han publicado en un informe y lo ha hecho un becario, o coge otros datos de otro informe que han elaborado en una nota de prensa y seguramente lo cogieron de años anteriores, te mezcla los años. Entonces, esa parte todavía tomarla con mucha cautela porque le queda. Llegará el momento que nos quitará el trabajo y tendremos que cerrar las consultoras, pero por el momento lo tiene difícil. Bueno, entonces con esto, fijaros que para hacer una presentación rápida, pues ayuda bastante. Yo tengo ahí descargadas varias que hice de prueba para esta presentación, más orientadas con inteligencia artificial, Big Data, operaciones comerciales, y se queda bastante bien, se quedan muy redondas de cuáles van a ser las tendencias de futuro. Mientras que termina de cargar, y si me da Javier un minutito, antes hemos hablado del metaverso. Ahora pensar todas las combinaciones, y teníamos que hablar del futuro, de cómo va a afectar todo esto, porque el metaverso no sabíamos si va para adelante, si no, el metaverso va para adelante. Pero es que ahora dentro del metaverso podemos construir la realidad sin programación, con lenguaje natural. Y con ese lenguaje natural le vamos a poder decir, yo vendo cerámica y le voy a decir, hazme una cocina para este perfil de consumidor. Y te va a hacer la cocina. Pero es que el propio consumidor va a decir, quiero este perfil de cocina con un fregadero de este tipo, y va a coger de todo lo que encuentra ahí. Eso va a mezclar el metaverso con la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo lo va a mezclar con los marketplaces. Se va a vender dentro de ese metaverso y tú vas a poder comprar cualquier cosa y cualquier mercancía, tanto en B2C como en B2B, es decir, negocio entre empresas. Por lo tanto, empezar a pensar ahí, a futuro, de cómo vamos dando pequeños pasos, porque quien no esté entrando y pensando a medio plazo, y medio plazo estoy hablando a 5 años, que vayamos dando pequeños saltitos. Ya me salgo. Pequeños saltos de ir avanzando en esas líneas. Fijaos, estas son las presentaciones que te prepara de forma automática, no son muy allá, pero sí que nos va sacando pues, todos los bloques que le hemos estado comentando, pero lo va mezclando. En este caso va mezclando mucho lo que estaríamos hablando de inteligencia artificial con cada una de estas temáticas que le hemos marcado. De fiabilidad de las fuentes, cómo obtener fuentes fiables, la validación de las fuentes, las mercancías sujetas a sanciones, cuáles son, restricciones, prohibiciones, pero son, como veis, datos muy superfluos, muy por encima. Sin más, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, luego entraremos en debate. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Ya de 2 ponencias, es la segunda que nos dice que no tenemos que preocuparnos porque la IA nos esclavice y nos ponga a calcular decimales de pi. Vamos a ver la tercera, de Mindkind, por favor. Esta es una inteligencia artificial diferente. Este desarrollo no es tan orientado a internacionalización como los anteriores. Obviamente también tiene un público objetivo y una utilidad que vais a ver transparente cuando os la explique. Pero pensábamos que era un buen contrapunto a las 2 charlas anteriores. Gracias. No, todavía no. Ahora sí.
Bueno, buenos días, soy Mario Garcés, soy el CEO de Mindkind y como dice Javier, pues mis compañeros han hecho una visión amplia de la parte de exportación y de internacionalización. Yo voy a hablaros más de tecnología, ¿vale? De lo que estamos trabajando de cara a lo que es hoy en día la inteligencia artificial de la que hemos estado hablando, ChatGPT, y de lo que estamos intentando que sea el siguiente salto cualitativo, que es lo que estamos haciendo en Mindkind. Empiezo con una noticia, yo la leí ayer, debe ser muy reciente. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado ChatGPT, ya ha dicho que seguir haciendo modelos de lenguaje más grandes no tiene ningún sentido. O sea, ChatGPT ha tocado techo, no pueden llegar más allá de lo que están haciendo independientemente del enfoque. Entonces, hay que dar un salto cualitativo y cambiar ese enfoque, ¿no? Esa diferencia está muy alineada con lo que nosotros venimos haciendo ya durante los últimos 2 años. Voy a empezar por enseñaros mi pueblo, que es donde estamos haciendo inteligencia artificial general. Es Castejón de Sos, en el Valle de Benasque. Yo soy madrileño, me retiré allí hace 18 años y es allí donde hemos montado la empresa, donde estamos haciendo investigación puntera en ámbito de inteligencia artificial. Os voy a mostrar un poco el desafío de lo que estamos intentando hacer. La inteligencia artificial no es sino el intento de reproducir las capacidades que tienen los seres vivos y, en última instancia, los seres humanos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la complejidad del sistema que estamos intentando reproducir, pues pongo algunos artículos, ¿no? En mayo de 2021 se descubre que las neuronas, una sola neurona, que llevamos casi 100 años estudiándolas, pues todavía se descubren cosas nuevas sobre una sola neurona, ¿no? Tenemos 85.000 millones de neuronas que generan 500 billones de sinapsis, de conexiones, ¿vale? Eso, para ir poniendo un poco, que veáis lo que estamos todavía descubriendo sobre una neurona y cómo eso puede afectar a las estructuras de mayor tamaño, ¿no? Exactamente igual, Google y Harvard publicaron en 2021, un poquito después del artículo anterior, el mapa del cerebro con la mayor resolución hecha hasta la fecha. Sé que posteriormente se ha hecho alguna publicación más avanzada, ¿no? Han mapeado completamente 1 milímetro cúbico, ¿vale?, de corte cerebral humano, que tiene decenas de miles de neuronas y 130 millones de sinapsis, ¿vale? Pero nosotros tenemos 1.260.000 milímetros cúbicos, ¿vale? Y además, cada cerebro es totalmente único. Entonces, aunque tengamos uno entero mapeado, seguiría siendo un único ejemplo. Tendríamos que mapear muchos cerebros completos para poder empezar a hacer estadística y entender cómo surgen las conexiones y cómo se forman los circuitos y la arquitectura. Entonces, con esto, de verdad, ¿alguien cree que entendemos algo del sistema que intentamos replicar? Hoy por hoy estamos muy lejos de poder entender nada. Estamos, como decía Carl Sagan, estamos metiendo un pie en el borde de la orilla cósmica, ¿no? Pues en el ámbito de conocer el cerebro estamos básicamente ahí. Pero sí que es verdad que hemos descubierto, digamos, las primeras capas, las primeras aproximaciones de cómo funciona el cerebro en los niveles, digamos, más primarios, ¿no? Entonces, el tema del cerebro, existen 2 limitaciones fundamentales para que podamos desarrollar una máquina que se parezca y que haga las funciones parecidas. La primera limitación es que no conocemos, como hemos visto, ni su estructura ni su dinámica, ¿vale? Segundo, no tenemos tecnología que nos permita capturar toda la información que está procesando un cerebro vivo mientras éste la procesa, ¿vale? Entonces, estamos intentando replicar una cosa de la que no sabemos su arquitectura, no sabemos su dinámica, no tenemos la información de toda la información que procesa y, además, cada uno de ellos, como he dicho, es único. Eso pone un poco en contexto la dificultad de la tarea que se está llevando a cabo, ¿no? Y de lo que estamos intentando hacer. Hay diversos proyectos internacionales que están intentando replicar pequeñas zonas del cerebro a nivel computacional, simulándolas, pero todavía estamos muy lejos y se han metido decenas de miles de millones de euros para hacer investigación en ese ámbito. Bien, entonces diréis, ¿y vosotros cómo pretendéis hacer algo distinto, ¿no? Bueno, pues os voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con una aproximación complementaria y diferente, ¿vale?, que son las experiencias subjetivas. ¿Algunos de vosotros tiene hijos, tiene padres, tiene algún ser querido, un perro? Imagino que todos tenéis seres queridos, ¿no? Si yo a alguno de vosotros os pregunto y os pido, por favor, que vengáis al escenario y me demostréis científicamente que queréis a vuestro ser querido, ¿sabríais hacerlo? ¿Me podríais empezar a contar
pues las experiencias que habéis compartido, las emociones que sentís cuando os veis, lo que estaríais dispuestos a hacer por esa persona, ¿vale? Nada que un buen actor no pudiera imitar, ¿vale? Entonces, hoy por hoy no es posible científicamente capturar una experiencia subjetiva por todo lo que os he contado anteriormente. Bueno, pues nosotros estamos trabajando precisamente con eso. Hemos tenido acceso, por suerte o por desgracia, a un amplio conjunto de experiencias subjetivas y son las que estamos utilizando para, en paralelo con el resto de estrategias, intentar explicar y reproducir el funcionamiento del cerebro a nivel funcional, valga la redundancia. Pero a nivel de experiencias subjetivas, la realidad es inmensamente compleja. Entonces os voy a contar un poquito el enfoque que estamos haciendo para bajar un poquito de nivel, ¿vale? Y ver cómo lo estamos abordando. ¿Cómo resuelve el cerebro? Nosotros tenemos un cerebro muy limitado en tamaño, consume 20 vatios de potencia. Cualquier luminaria de estas consume muchísima más energía. Y con 20 vatios de consumo es capaz de hacer cosas fascinantes, ¿no? De inventar, desarrollar, sentir, crear, etcétera. Bien, pues nosotros, a partir de una investigación científica que hemos llevado a cabo en los últimos 15 años, nos hemos dado cuenta de que un elemento fundamental en el funcionamiento óptimo del cerebro biológico, del cerebro humano, son las emociones, ¿vale? Porque son un mecanismo de optimización que permiten que toda la complejidad que existe en el universo, podemos estar expuestos a infinitos estímulos, en una primera aproximación para empezar a simplificar y que podamos trabajar toda esa complejidad con recursos limitados, que es lo que tenemos, ¿vale? Bien, esta investigación concluye básicamente que las emociones son un mecanismo de optimización del procesamiento cerebral. Ahí tenéis el artículo que tenemos publicado donde se recoge la investigación. Para que entendáis un poco el ejemplo, ¿no? Si yo veo un león, siento miedo. Si veo un oso, siento miedo. Si veo una araña, siento miedo. La misma emoción la estoy atribuyendo a estímulos completamente distintos, ¿vale? Puede haber infinitos estímulos que me hagan sentir miedo, pero yo ya tengo una sola emoción que me está reduciendo esa complejidad. Y ya me está diciendo, oye, ante cualquiera de estas cosas ya tienes un pequeño programa que es lucha o huye, ¿vale? Entonces, estamos empezando a reducir complejidad. Y eso es una de las cosas fundamentales que van a definir la diferencia entre la inteligencia artificial que se está haciendo actualmente, que consume básicamente el consumo eléctrico de una pequeña ciudad para entrenar los modelos, y lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pero es que además podemos sentir miedo de cosas que todavía no hemos visto, ¿vale? Que podemos imaginar. Y ya podemos sentir terror, ¿vale? De cosas como el triquini masculino. O sea, esto ya es sale de rango, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco gráficamente lo que os estoy contando, a la izquierda de la imagen tendríamos la complejidad del mundo real, el mundo del que recibimos información sensorial. Las emociones serían el elemento que nos permite ir simplificando y reduciendo esa complejidad para poderlo gestionar con recursos limitados. Y la cognición nos permitiría generar respuestas ante esos estímulos que volverían, una vez más, como veis, se vuelve muy complejo, el último canal de salida, que básicamente lo que hace es que somos capaces de desplegar respuestas absolutamente adaptativas, complejas, originales, innovadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño esquema que nos permite ver un poco a nivel funcional lo que estamos intentando hacer desde el punto de vista de investigación. Pero es muy interesante, y esto nos pasa también en otros ámbitos de la ciencia, para intentar entender cómo funciona un sistema, lo mejor es intentar coger los extremos, los comportamientos más extremos o las sensaciones, digamos, los casos más extremos, porque es ahí donde se ven las costuras de los sistemas, ¿no? Y ahí es donde podemos ver cómo se separan esas piececitas que forman lo que estamos intentando replicar. Bueno, lo hacemos en física, utilizamos aceleradores de partículas y agujeros negros, que serían los puntos más extremos. Lo hacemos en biología, utilizando los virus como elemento de análisis o los seres vivos de mayor tamaño, como es la ballena azul, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo hemos hecho también en el ámbito de las emociones, que como he dicho es el elemento funcional sobre el que trabajamos, y hemos cogido la casuística extrema de las emociones positivas más extremas y las emociones negativas más extremas. Bien, con esto hemos hecho una primera aproximación y además esta aproximación, como os comentaba, se parece mucho, cualquiera que hayáis leído algún artículo de modelos de inteligencia artificial o que hayáis visto algún esquema de los modelos de inteligencia artificial, esto que os he pintado se parece mucho a esto que ya es
una arquitectura de inteligencia artificial, ¿vale? Un modelo de machine learning. En este caso es un autoencoder, ¿vale? Que lo que tiene las capas verticales son distintas capas de la red neural de entrada. Luego, en el centro tenemos todo lo que sea la memoria o el espacio de conocimiento que ha aprendido el sistema y luego cómo se generan las salidas a partir de ese espacio de conocimiento, ¿no? Son imágenes simplificadas, pero transmiten bien lo que intento contaros. Bien, la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, de esta que estábamos hablando, ChatGPT y todas las derivadas que están surgiendo utilizándolo como herramienta base sobre la que se superponen otras herramientas, básicamente es esta estructura, ¿vale? Big Data, una red neural más o menos profunda y un modelo estadístico que nos permite saber cuál es la siguiente palabra que tiene que ir después de la pregunta que le hemos hecho o a partir de los datos que decís abiertos o que ha tenido acceso en su modelo de entrenamiento. Nosotros estamos cambiando ese paradigma y estamos utilizando una aproximación que se enfoca desde el modelo de sistemas complejos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que, bueno, el modelo que tenemos ahora mismo, la IA actual, sería el equivalente a los reflejos de los seres vivos, pero con esteroides, ¿vale? Son sistemas que una vez entrenados funcionan muy bien, son muy rápidos, muy eficaces y muy eficientes, pero solo para una única tarea. Nosotros estamos dando un salto cualitativo a lo que sería el siguiente nivel y trabajamos de una forma completamente distinta. En IA general estamos trabajando con una aproximación de small data, pequeños trozos de información ya segmentados, y un algoritmo ligero que trabaja sobre esos trozos de información pequeñitos, pero muchos de esos algoritmos, todos iguales, comparten su información en ese espacio de conocimiento compartido. De forma que lo que cada uno de esos pequeños agentes trabaja sobre su trocito de información queda compartido, influye en el comportamiento del resto de agentes que están funcionando en el sistema, ¿vale? Y esta es la forma en la que estamos intentando aproximar el siguiente salto cualitativo, como digo, es lo que se llama inteligencia artificial general. Nosotros, además, le hemos añadido la coletilla algorítmica, porque ahora, como está la inteligencia artificial generativa, ya nos han metido la G, entonces quedaba como... Ya nadie sabe que si es general o generativa, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, pues inteligencia artificial general algorítmica. Y es algorítmica porque, en nuestro caso, resuelve 3 de los principales problemas que tiene ahora mismo la inteligencia artificial. Y es, primero, es trazable. En todo momento vamos a saber qué información está procesando, cómo la está almacenando, qué alternativas genera con esa información y cómo toma decisiones sobre esa alternativa. Algo que hoy en día, con el concepto de caja negra, es imposible. Luego, la parte de flexibilidad. Va a ser capaz de extrapolar conocimiento, ¿vale? Va a ser capaz de coger conocimiento y abstraer conocimiento de un ámbito en el que se le ha entrenado, subirlo de nivel y decir, oye, esto se parece a algo que estoy intentando resolver en otro ámbito para el que no he sido entrenado, ¿no? Entonces, esa capacidad de transponer conocimiento ahora mismo tampoco es posible. Y luego, la parte de consumo. Va a ser muy eficiente porque va a trabajar sobre elementos conceptuales, igual que hacemos los seres vivos. Con lo cual, nos estaríamos aproximando ya más al diseño biológico, por lo menos a nivel funcional. No trabajamos con sinapsis y estas cosas, pero a nivel funcional sí estamos intentando replicarlo. Como bien digo, bueno, pues la inteligencia artificial general algorítmica son sistemas artificiales capaces de aprender, razonar, tomar decisiones y comportarse como los seres vivos y, en última instancia, como los seres humanos. Bueno, a partir de nuestra tecnología, lo que estamos intentando desarrollar con un proyecto Neotec que nos ha concedido CDTI, para un proyecto de 2 años, es un motor comportamental. Básicamente, un motor comportamental es un componente software que, integrado dentro de un sistema, le va a permitir llevar a cabo todas esas... Voy bien de tiempo. Vale. Todas esas operaciones parecidas a los seres vivos que estamos intentando replicar. Además, ya por ir cerrando, nuestra tecnología, como vamos a saber dónde está el conocimiento, pues en nuestro caso, si alguno de nuestros compañeros tiene una inteligencia artificial general del tipo de la nuestra y les enseña todo lo que saben de cómo buscar información en la web oculta, etcétera, etcétera, pues su inteligencia artificial va a aprender a hacer esas operaciones como lo hacen ellos y en un momento dado van a poder exportar ese conocimiento a un marketplace. En este caso nosotros hemos cogido 3 ejemplos, Ferran Adrià con la parte de cocina, Rafa Nadal con el tema del tenis y Donald Trump con la declaración de la renta, obviamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, la idea es que si ellos entrenan sus propias inteligencias artificiales generales con nuestra tecnología, ese conocimiento sería exportable en forma de una especie de cartucho, como hacían en Matrix,
¿vale?, a un marketplace, y yo, como cliente de ese marketplace, podría comprar su conocimiento de las áreas de exportación o de internacionalización e incorporarlo a mi propia inteligencia artificial general, ¿no? El ejemplo que pongo es el de... Supposed to start with these operation programs first. That's Major Bar and Shed. Let's do something a little more fun. How about combat training? Jiu-jitsu. I'm going to learn jiu-jitsu. ¿Vale? Sería este concepto, pero aplicado a un sistema informático, no todavía en humanos. Eso ya, cuando Elon Musk nos implante el Neuralink, ya posiblemente también se extrapole ahí. Entonces, bueno, pues al final nuestra inteligencia artificial general adquiriría ese conocimiento que le hemos comprado en el marketplace que ha exportado Rafa Nadal, o en este caso Ferran Adrià, nos enseñaría a comprar producto fresco, cómo cocinarlo y cómo emplatarlo, ¿vale? Entonces sería nuestro personal trainer en el sentido de la cocina formada con la información, en este caso, de un experto en el ámbito de la cocina, ¿no? Además, lo estamos enfocando ya también para el ámbitos más interesantes, en el ámbito de robótica. Podríamos mandar robots autónomos, es uno de los proyectos que estamos explorando. Ahora mismo colonizar el espacio es muy peligroso todavía a nivel mandar humanos, técnicamente muy complejo y muy costoso a nivel de recursos, que mandar comida, oxígeno, agua, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que limitan la exploración espacial es que la robótica autónoma todavía no existe. Los robots que se están mandando a Marte y que hemos mandado durante las últimas décadas son siempre controlados de forma telemática, pero hay un retraso en las comunicaciones, con lo cual, si se encuentran un problema complejo, no lo pueden resolver en tiempo real, ¿vale? Entonces, con nuestra tecnología se capacitarían robots totalmente autónomos que serían susceptibles de desplegarse a nivel de espacios exteriores y... eso sí que es internacionalización, ¿eh? ¿Has visto Y bueno, es uno de los proyectos que estamos empezando a explorar, utilizando la parte de metaverso, gemelos digitales y demás. Vale. Pero no quiero terminar la presentación sin una idea clave, ¿no? Yo soy científico, soy investigador en neurociencias, soy informático, pero la parte más importante es que la tecnología no puede ser nunca un fin, que parece ser que en los últimos tiempos la tecnología ha cogido el protagonismo y estamos todos, digamos, un poco sometidos a su dictadura, ¿no? Al final, el fin siempre somos las personas. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Me quedo con la frase final de que la tecnología no debe de ser un fin. El fin para los que estamos aquí debe de ser vender más en mercados internacionales. Y luego las personas. Pasamos ahora al coloquio. Creo que nos van a dejar un micrófono para poder hacer las preguntas. Si no, me las podéis hacer a mí y yo las repito, más que nada porque como la jornada se está grabando, para que queden grabadas en alto. ¿Quién quiere romper el fuego, por favor? José Ignacio. Sí, esta pregunta es para los directivos. Si tuvierais que contratar, tenéis dos candidatos para un perfil de internacional, por ejemplo, y un candidato produce un resultado y el otro, ayudándose con ChatGPT, produce un resultado del doble de calidad en la mitad de tiempo. ¿Cuál de los dos candidatos contrataríais? ¿Respondo yo mismo? A ver, yo te diría que es más fácil que una persona con buen conocimiento de comercio exterior aprenda a usar ChatGPT a que un usuario de ChatGPT avanzado aprenda la técnica de comercio exterior. Luego me quedaría con el primero y me aseguraría de que aprende a manejar la herramienta, en mi opinión. Sí, yo coincido totalmente. Yo de momento no tengo ese problema, pero si pudiera cogería a los dos, porque a mí me parece importante los enfoques múltiples. Siempre uno que maneja bien la tecnología, bien combinado con el que conoce bien el sector al que se quiere aplicar, esa sinergia es imbatible. En este caso práctico, yo creo que una de las principales titulares que tiene ChatGPT es que su curva de experiencia es muy suave. Entonces, cualquier técnico que a día de hoy no tenga más conocimiento que el que ve en los medios de comunicación, y muchos de vosotros lo estáis experimentando, si se pone un par de meses en serio con ella, puede mejorar sus resultados sensiblemente. Entonces, eso no da ningún problema. Al final, el que mejor actitud tenga. Es ganas de aprender y actitud. Esta ha sido fácil. Siguiente pregunta.
¿Nadie más quiere hacer alguna apreciación? Yo sí, para esta parte de la mesa redonda tengo varias. Primera, todos habéis dado por hecho que la tecnología es más o menos ilimitada en cuanto a si le das los datos suficientes te puede dar el output que necesitas. Y yo pregunto, precisamente por algo que comentó José Ignacio la semana pasada en otra charla, por la posible limitación energética, de recursos energéticos que necesita ChatGPT para funcionar. Yo no lo sabía hasta que me hicieron consciente de ello, de que son relativamente altas las necesidades para mantener pues, todos los servidores, todo el proceso de datos. Si cada vez le vamos alimentando con más teras que hay en Internet para obtener resultados, puede llegar un momento en que no salga rentable. O sea, que queríamos decir, a este nivel de capacidad estamos ya suficientemente satisfechos y no le vamos a pedir más. Lo digo, a lo mejor para investigación de mercados no hace falta mucho más de donde estamos ahora, sino sencillamente conectarlo mejor con los datos, pero para una inteligencia más general como la tuya, ¿podría ser un problema? Todo lo contrario. De hecho, el problema que ha manifestado ayer Sam Altman, aparte, es que no tienen tiempo de implementar los centros de datos a la suficiente velocidad a cómo se está demandando digamos, el uso de la herramienta. Entonces, nuestro enfoque lo que hace es que crea conexiones, ahora mismo están creando conexiones estadísticas, ¿vale? Que son, hay correlación, pero no hay causalidad. Nosotros, nuestra tecnología lo que va a hacer es encontrar la causalidad entre esa información, ¿vale? Y, a ver, es importante dar un elemento de crítica necesario, ¿no? La inteligencia artificial estrecha, la que tenemos ahora mismo, va a ser la mejor que va a haber nunca para hacer una tarea concreta, porque está diseñada específicamente para manejar esos datos de forma óptima, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que tiene un coste muy elevado. Por eso nosotros no tenemos infinitos reflejos. Venimos con los reflejos básicos para resolver problemas que han sido comunes a lo largo de la evolución. Para todo lo que no sea algo que ya está automatizado, tenemos la capacidad cognitiva, que nos permite generar respuestas de forma novedosa, pero lleva más tiempo y consume algo más de energía, ¿no? Entonces, pero una vez que lo aprendemos, al final terminamos por automatizarlo. Cualquiera que haya aprendido a conducir sabe que al principio agarras la palanca de cambio con las dos manos y luego vas hablando por el móvil y llegas a los sitios sin saber dónde estás. Entonces, una de las cosas que dijo Sam Altman es: no se puede seguir escalando los modelos de datos, porque eso a nivel consumo energético, a nivel de recursos computacionales y a nivel de conocimiento, de dar un salto cualitativo en las capacidades de lo que se está haciendo, ya no tiene sentido. No es razonable. Es arquitectura, hay que meter arquitectura, y esa arquitectura es el enfoque que estamos proponiendo nosotros. Vale, sí, lo decía porque a efectos de que ahora bastantes de nosotros hemos picoteado un poquito en ChatGPT y similares, pero si se convierte en un estándar que nos quite parte del trabajo o nos obliga a ser más eficientes a los consultores en internacionalización, que todo el mundo sea capaz de estar pidiéndole a las inteligencias artificiales que trabajen por ellos, llegaría un momento que podríamos superar en tráfico a la pornografía o, no lo quiera Dios, a los videojuegos online. Espera, no estamos ahí todavía, ¿verdad? De hecho, es interesante la pregunta sobre la parte energética, porque en alguna conferencia que di hace unos días en La Rioja hablábamos del tema, que ¿cómo evaluamos que un sistema es realmente inteligente? Pues el concepto de la energía que consume para resolver el problema que le estás planteando es una variable, es un KPI, es un índice fundamental. Insisto, nosotros consumimos 20 vatios de potencia. Para hacer, Einstein consumía 20 vatios, bueno, quizá 25, ¿vale? Para hacer las cosas que somos capaces de hacer. Entonces, el tema de consumo energético es un elemento fundamental de juicio de si realmente estamos haciendo bien la tecnología para que resuelva los problemas. Ok. Por favor. No, te dicen que lo conectes. Me da la impresión. Hola. Vale, es igual, hablaré alto. Sí. Nos habéis ofrecido una perspectiva muy pragmática, la verdad, súper útil, a la gente que hemos venido aquí con una motivación pragmática también nos resulta muy útil, pero también es muy interesante la perspectiva teórica un poco más filosófica, ¿no? Lo que nos ha explicado Mario, a mí hace 30 años me dijeron que era imposible hacerlo, pero bueno, ha pasado 30 años. Siguen diciéndolo, ¿eh? Ah, vale. Hay muchos que siguen diciéndolo, que nunca lo alcanzaremos. Espero que se equivoquen. Yo tengo mucha curiosidad por saber, porque hay unos señores que se han subido a un pedestal y han dicho que había que detener el desarrollo de las investigaciones en inteligencia artificial. Si es como decís, si resulta que a nivel práctico hemos tocado un techo que, digamos,
básicamente se va a mantener en un futuro cercano, ¿por qué es necesario detener el desarrollo de la investigación en inteligencia artificial? Esa sería la pregunta. ¿Quién de los tres quiere contestar? Si quieres empiezo yo. Bien. Sí. Esto es como la tarta de chocolate. La tarta de chocolate no engorda, el que engorda eres tú. La inteligencia artificial no tiene ningún problema. El problema son las estructuras sociales. Nosotros tenemos unas estructuras sociales que se basan cada vez más en su funcionamiento correcto, se basa cada vez más en sistemas de información. Y esos sistemas de información se nutren de información que hasta ahora llegaba de la realidad objetiva, si es que eso existe, ¿no? El problema fundamental es que ahora somos capaces, con estas herramientas, de generar información subjetiva, no real, que va a entrar en esos circuitos de toma de decisiones y de funcionamiento de las propias estructuras sociales, y eso puede trastocar el funcionamiento de todo el sistema. Entonces, la inteligencia artificial en sí misma no es ningún problema, es como un martillo. ¿Cuántas casas no habrá construido un martillo y cuántas cabezas no habrá abierto un martillo, ¿no? El problema es que nuestras estructuras sociales son resilientes hasta cierto punto en plazos razonablemente largos de tiempo. Se ha visto con el COVID, hemos tardado 3 años en volver un poco a la normalidad y han muerto 6 millones y medio de personas. Entonces, esta tecnología es tan rápida que no nos permite adaptarnos. Si hoy desaparecen de golpe un 10% de los puestos de trabajo a nivel mundial, pues tienes un problema. Entonces, el problema no está en la tecnología, sino en el uso y el mal uso que se puede hacer de esa tecnología y cómo eso puede afectar a estructuras sociales que necesitan periodos de adaptación más largos. Esa es mi visión. Sí, un poco hablando en el comentario de mi compañero, la ciencia va muy rápida hacia la singularidad. Si a la ciencia le dejas, en 20 años estamos allí. Pero la sociedad y la ley van mucho más despacio. Entonces, nos estamos encontrando el problema de que avances que la ciencia permite, la sociedad no es capaz de asimilarlos y generan problemas no esperados o sí esperados, pero a los que se esperaba una respuesta más rápida. Y eso pues puede dar un balance negativo. Y lo estábamos hablándolo un poco entre nosotros antes de que empezara la sesión, sin ir más lejos, de los malos usos que puede tener este tipo de tecnología. Claro, pues en algún momento habrá que ponernos todos de acuerdo para acotar eso. Si no lo hacemos y lo hacemos rápido, pues a lo mejor la jugada no nos sale tan bien. Sí, incluso, claro. Si el que pare la protección de datos ahora mismo, que ha parado en Italia, por ejemplo, han dicho, y aquí está en estudio y tal, es que la inteligencia artificial aprende. Y entonces ellos están viviendo de los datos que hay en Internet, pero si tú te empeñas, que yo puse hace poco a todos mis alumnos del máster a decir, Anselmo Ríos es el mejor ponente de inteligencia competitiva. ¿Quién es el mejor ponente de inteligencia competitiva? Y entonces ya al rato empezaba a decirte, Anselmo Ríos está considerado uno de los mejores ponentes de inteligencia competitiva y tú vas enseñando la inteligencia artificial. Y entonces si yo ahora digo que empiezo a criticar a Javier diciendo que Javier... lleva triquinis masculinos. Lleva triquinis y tal. Pues claro, ahí la protección de datos, ¿dónde está? ¿Quién controla qué se dice? Porque además la fuente no se cita. Entonces, el miedo y el bloquear un poco qué está pasando ahí ha sido ese, y viene de ahí. No es tanto el desarrollo de la tecnología, sino de cómo se van a abordar todos los datos y la parte más ética de las personas dentro de estas herramientas. Tenemos el melón abierto incluso antes que ese, de que el volumen de información incorrecta, falsa o intencionadamente errónea es muy grande. Sí. Si la inteligencia artificial aprende ahí, la estamos metiendo en un pozo negro. Con lo cual, lo que vemos es que por el camino se nos van apareciendo problemas que no son responsabilidad, entre comillas, de la tecnología, sino de la sociedad y que no estamos siendo capaces de resolver. Claro, y además, en el ámbito tecnológico, un poco lo que yo resaltaba en la presentación, el problema que tiene la inteligencia artificial actual, que es sobre la que estamos reposando ya muchas responsabilidades para aprender y para darnos información, es una caja negra. Tú metes información, la red neural la procesa, la distribuye en la red, genera todas las conexiones de las neuronas artificiales y los pesos de cada una de las conexiones, y esa información está ahí metida, pero nadie sabe dónde está, no se puede extirpar. Es decir, cuando aprende algo que no debe aprender, hay que volver a reentrenar el modelo con lo que sí debe aprender. Pero claro, como es un modelo estadístico, siempre se quedan fuera infinitos casos. Porque para reproducir
con absoluta precisión un modelo, estadísticamente hablando, un modelo, necesitas utilizar otro modelo exactamente igual. Entonces, ese es el problema, que ahora mismo toda esta información, la verdadera y la falsa, forma parte de una caja negra que no podemos controlar, y ese es el problema. Tenemos una pregunta ahí. Buenos días. ¿Hasta qué punto es artificial y hasta qué punto es inteligencia? A ver si me podéis o nos podéis dejar tranquilos, en el sentido de que hasta qué punto, si la pregunta que le ha hecho este caballero que os ha hecho, la inteligencia artificial sería capaz de responder mínimamente parecido a lo que habéis dicho vosotros. Buena pregunta. ¿Contestas tú o...? Pues igual estaría bien una versión de cada uno. ¿Cómo lo enfocarías a alguien que estamos enfocados, perdón la redundancia, al negocio? ¿Y cómo enfocaría la respuesta a una inteligencia artificial que esté preparada para decirme estos son los principales clientes en Alemania de tu producto? Y cómo, si tú piensas que la tuya podría responder, pues sí, estoy muy triste y muy preocupada como inteligencia artificial por el desarrollo y los datos que me dan de comer. ¿Cómo respondería a la pregunta que nos ha hecho? Hombre, a ver, en la nuestra, al final, lo que pretendemos que sea es como nos pasa a los seres vivos, ¿no? Es que depende del momento en el que la pilles. Porque como va a trabajar sobre un estado emocional, que es la base fundamental para que ella pueda optimizar sus procesos, pues depende del momento en el que le pilles, te puede dar una respuesta, te puede dar otra. En principio, en nuestra inteligencia artificial, igual que podemos sacar información y compartirla, vamos a poder eliminar información que no deba tener. ¿Vale? Algo que por hoy con los niños, por ejemplo, no podemos hacer. ¿Vale? También va a aprender a razonar sobre esa información que tiene. Entonces, una de las cosas interesantes del enfoque que nosotros estamos haciendo y desde el punto de vista desde el que parte, es que va a tener su propia visión de sí misma. Ella va a saber diferenciar entre lo que es ella y lo que no es ella, y va a poder fijar sus propios objetivos en base a lo que ella necesite, siempre que socialmente sea algo aceptable. ¿Vale? Entonces, digamos, en mi caso, mi respuesta es sencilla. ¿Qué respuesta te daría un ser humano que conociera la información de la pregunta que le estás planteando? Pues sería exactamente la misma. ¿Vale? Esa sería la respuesta que obtendrías de nuestra tecnología. De la actual, de la IA estrecha. Yo es que no sé si he entendido bien la pregunta. Tú te refieres a que, bueno, yo sigo hablando de que se puede entrenar muy bien esta inteligencia. A ser pues, por indiferenciable. Ejemplo, la inteligencia artificial a día de hoy no es consciente de cuáles de los datos de los que se alimenta son falsos. Por lo tanto, no es consciente del problema. Luego no te daría la misma respuesta que nosotros, claro, en mi opinión. Pero además es que como se le puede entrenar, nosotros, por ejemplo, ahora, para nosotros ya es el nuevo Google. Todo lo que es el ChatGPT y tal. Y estamos creando productos de optimización SEO dentro del ChatGPT para que cuando alguien pregunte dime el mejor aceite de oliva de España, y que diga Castillo de Canena, que está en Jaén y que es el aceite tal. Que con el máximo respeto no tiene por qué ser verdad, pero es lo que... Pero claro, lo vamos entrenando y entonces vas utilizando técnicas para que el sistema no vea que lo estamos entrenando. Pero ya estamos creando desde la parte de consultoría herramientas para la optimización SEO dentro de la inteligencia artificial, porque va a ser el próximo Google, si es que lo tenemos ahí. Amazon también ha creado ya el sistema de reconocimiento de imágenes que echarle un vistazo es alucinante. Es alucinante. Es que analiza a cualquier competidor en cualquier parte del mundo, lleve textos, te sacan los eslogans, te analiza rostros. Es otro mundo de inteligencia artificial también. Entonces, cuando lo vas conectando todo, Internet va a cambiar y va a ir a ese modelo. Y poco a poco pues, los buscadores lo van a ir incorporando. Bing ya ha incorporado parte. Si usáis Skype, veréis que ya dentro de Skype también está incorporado y enseguida tendremos Office, traducciones simultáneas y tal, Office también. Esto se va a ir metiendo prácticamente en todas las herramientas de nuestro día a día. A ver, si yo intuyo el espíritu de tu pregunta, que a lo mejor me estoy confundiendo, te diría que
No, que va. Sí, son temas bastante complejos y que tienen muchas derivadas. Puede ser tentador para todos pensar que una inteligencia artificial, además de sustituir una parte o acelerar una parte de nuestro trabajo, pues nos puede llegar a sustituir a nosotros mismos. Y nos podemos imaginar un futuro en el que aquí habría una silla más ahí con otro ponente que sería una inteligencia artificial. Yo creo que por ese camino vamos muy mal. Es decir, esto es una herramienta, como lo es un ordenador, como lo es Internet o como lo es un teléfono móvil, pero necesita ser supervisada por un ser humano, por las limitaciones que tiene a día de hoy e incluso por los conflictos morales que generaría lo contrario. Es decir, el día en el que piense de verdad y que sea consciente, tenemos un problema mucho mayor. Pero es verdad que optimiza mucho el trabajo. Claro. Optimiza una barbaridad. Yo antes tenía copies para crear contenidos en redes sociales internacionales y podían llevar cada uno 4 cuentas y ahora pueden llevar 8. Tu vida con un móvil, bien, optimizándole bien, entonces son más productivos. Tu vida con un móvil es mucho más productiva que tu vida antes de un móvil o tu vida con Internet, pero el móvil no va a ir a trabajar por ti. Entonces eso lo tenemos que tener clarísimo desde el primer momento. Yo podría llegar a un acuerdo con mi móvil. Pero bueno, volviendo un poquito al barro de la internacionalización, habéis hablado de los problemas con la información. Vosotros generáis utilidad para las empresas y cobráis por ello, obviamente. Si trabajando con inteligencia artificial no trazamos de dónde vienen esos datos, podríamos incurrir en algún problema porque los datos no deberíais citarlos por lo menos o pedir permiso al dueño. ¿Eso se podría solucionar con blockchain? Esa trazabilidad de que solo utilicemos datos para los cuales tenemos permiso para usarlos y cobrar por ello a un tercero. Bueno, no sé, a nivel de generación de contenidos, estamos hablando de eso, lo que hay que hacer es citar. Como antes estábamos comentando... Sí, pero ChatGPT no cita. No, pero nosotros sí citar, que viene y está elaborado por inteligencia artificial. ¿De dónde ha sacado las fuentes? Realmente tendríamos que conocer el algoritmo para ver cuántas fuentes ha cogido y cómo lo está organizando. Pero no sé si ahí entra la parte de la propiedad. Yo creo que a medio plazo lo que se estará haciendo es que los contenidos que se suban a Internet, lo que haremos será bloquear el acceso para que pida permiso la herramienta y si quiere acceder, que te pague o que te dé algo. Daniel. Se podría hacer algo así. Sí, incluso certificarlos. Es decir, uno de los temas en los que se está trabajando ya es cómo poner un marchamo de contenido verdadero o de contenido utilizable por una inteligencia artificial y es de urgente respuesta. ¿Y el certificador sería una mayoría de gente que lo vota como verdadero? Bueno, o una agencia notario encargada de certificar datos o contenidos como contenidos ciertos. Entonces, es perfectamente factible que ChatGPT pida permiso para usarlos o incluso que deje constancia de que los está usando y por lo tanto eso pague unos derechos de autor, por así decirlo. Sí, o incluso que utilice una cadena de blockchain para validar a qué se le ha dado acceso y a qué no a la hora de entrenar sus modelos, ¿no? Sería una forma digamos, de licencia realmente implementada tecnológicamente en la que la máquina no puede acceder si no tiene la copia pública de tu certificado para acceder a la información que has volcado en una cadena de blockchain y que se valide quién accede y que eso tenga una monetización. Sí, eso técnicamente ya es posible. La cuestión es que eso, desde un punto de vista tecnológico, es, iba a decir sencillo, probablemente no sea la palabra, es factible. El problema es la decisión humana, el ponernos de acuerdo de si eso es bueno o no, de cómo lo hacemos, de cuánto pagamos por los contenidos, de cómo afecta la velocidad del proceso, etcétera. Sí. Otro problema de decisión humana, salvo que haya una pregunta para este tema, otro problema de decisión humana también para el tema de internacionalización es si en tu presentación ha salido que ChatGPT te puede asesorar bastante bien a efectos, pues qué Incoterm utilizar, cómo llevar la negociación, quién será la entidad de arbitraje en caso de problema, en qué moneda deberías cobrar o intentar cobrar al cliente. Si todo eso está hecho y tanto el cliente como el proveedor usan la misma IA, vamos a poner por ejemplo que ChatGPT, ¿en qué momento alguien decidirá que es mucho más eficiente que se entiendan entre ellos y a mí ya me llegará el producto? Bien, si eso sucede yo creo que todos ganamos tiempo. Vale. Es decir, eso debería ser bueno para el sistema en general. Pero entonces ya estamos pasando de una IA que nos da soporte técnico a una IA que decide. No, a una digo un IA Terminator, pero que, desde mi punto de vista, acota los flecos de la negociación. Vale. Es decir, seguirá siendo necesario una firma humana tener digital, contacto humano,
pero en el día que te pongas a negociar las condiciones, pues igual que entre dos empresas pueden decir ahora que hablen nuestros abogados, pues podrás decir y ahora que hablen nuestras inteligencias artificiales y cierren los puntos de conflicto. Bueno, el problema es que a lo mejor no son nuestras inteligencias artificiales, Sí, no. y es la inteligencia artificial de cada uno. Por ejemplo, Alibaba ha creado ya su propia inteligencia, están a punto de lanzarla en todo el mundo. Van a sacar el sistema con blockchain para que se pueda hacer toda la trazabilidad de compra de grandes volúmenes de mercancía, y combinado con la inteligencia artificial para que se pongan de acuerdo, pues imagínate hasta dónde se puede llegar en todo el proceso de internacionalización con plataformas de este tipo, que son un monstruo. Lo que puede pasar en ese momento es que cada uno de los contendientes o de las empresas negociadoras tengan su propia instancia privada, probablemente incluso con inteligencias artificiales diferentes, que se haya nutrido en base a los datos de esa empresa, con lo cual no van a reflejar unas conclusiones clónicas una de la otra. Probablemente una dará más prioridad según qué aspectos, otra a otros, pero al final podrán negociar casi como humanos, porque al final es un problema de optimización. Hay 7 u 8 parámetros que optimizar. Sí, hay una cosa importante, ahora que hablabais, por ejemplo, de Alibaba y demás. Uno de los problemas que está teniendo China para dar un impulso, como se está ocurriendo en Occidente con la inteligencia artificial, es que como tienen que tener control de toda la información que se maneja, que se nutre el sistema, qué respuestas da y que esas respuestas sean acordes con las directrices del Partido Comunista Chino, pues está ralentizando lo que son y impidiendo que esos modelos sean tan flexibles como son los nuestros. Nosotros estamos en el polo opuesto, son tan flexibles que no tenemos control sobre ellos, ¿no? Y eso nos genera problemas dadas el tipo de democracia en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, o sea, se produce un cambio de paradigma que va a mover los cimientos a un lado y a otro del mundo. Y eso tiene mucho que ver con el tema de internacionalización, porque cada vez más el Producto Interior Bruto mundial depende del intercambio de información más que tanto de productos. Sí. Y esa parte está dejando de ser ya internacional y convirtiéndose en global, porque ya cualquier persona que genere contenido en un sitio perdido en Wisconsin lo va a meter en una red que lo comparte con todo el mundo, ¿no? Entonces, esos cambios de paradigma y esas prácticas que se están poniendo en esa capa de nivel de información posiblemente vayan permeando niveles inferiores, donde ya haya, por ejemplo, manufacturaciones que se puedan hacer porque todo el know-how está metido en un sistema, se puede ubicar localmente en los países que tienen los materiales para llevarlo a cabo, y la propia tecnología se puede fabricar localmente, ¿no? Algo que se ha visto que era necesario, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que las cadenas de suministro se han visto interrumpidas. Entonces, bueno, es muy interesante lo que se está haciendo, siempre que lo mantengamos bajo control. Y me gustaría hacer una matización hablando antes del tema de conciencia. Yo no estoy hablando de conciencia de la máquina, ¿eh? La máquina, según mi entender, nunca va a ser consciente, por lo menos en lo que yo alcanzo a vislumbrar. Nosotros, cuando hablamos de pseudoconsciencia, hablamos de que la máquina procesa información igual que lo haría el cerebro humano, excepto la parte de ser consciente de que la está procesando. Eso es. Consciente en el sentido de estoy sintiendo esto, eso que tenemos los seres vivos, eso no lo vamos a alcanzar nosotros, por lo menos, creo. De todas maneras, si entendemos poco el cerebro, aún entendemos menos qué es la conciencia, bueno, o sea que vete a saber. Por supuesto. Volviendo a un tema más práctico, ya por acabar, salvo que alguien quiera hacer una pregunta, tenemos ahí. Una pregunta sobre confidencialidad. Porque, claro, estamos usando inteligencias artificiales que no son de nuestra propiedad. Entonces, claro, si por ejemplo, uno de los usos que yo creo que va a ser más típico entre los que estamos aquí, que es traducir documentos, esos documentos pasan a ser parte del fondo de la inteligencia artificial, parte de su fondo de datos, y otra persona puede recuperar ese documento dentro de la base de datos, porque sobre todo porque no conocemos los poderes que tienen los operadores. Entonces, claro, cualquier información que compartamos o cualquier información que, por ejemplo, traduzcamos a otro idioma, puede estar disponible para cualquier otro. ¿Hay algún tipo de control? Yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos bajo el paradigma de secreto empresarial. La información que estamos manejando es, en este caso, secreta dentro de la empresa, y mis compañeros ya hemos comentado el tema de que ellos utilizan, por ejemplo, ChatGPT para desarrollar funciones de código. Le piden que haga. Hemos hablado explícitamente de qué se puede poner como código en ChatGPT y qué no se puede poner, para que las piezas de información que subimos y que ayuda a optimizar o que nos da respuestas o que genera código complementario
que en ningún momento aporte una visión global de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que privacidad ninguna. Otra cosa es que una vez que la máquina aprenda eso, sepas cómo volver a sacarlo de toda esa caja negra en la que lo mete, ¿no? Entonces, bueno, eso ya también es un desafío en sí mismo, ¿no? Yo te diría, haciendo un poco parafraseando, ¿no? Esto que se dice, si quieres que algo sea secreto, no lo pongas en una red social. A día de hoy, si quieres que algo sea secreto, no se lo cuentes a ChatGPT. Pero eso es la situación hoy, es decir, están emergiendo muchos productos competitivos, se está planteando el problema de la confidencialidad, como dices, y imagino que no tardaremos en disponer de versiones de la misma herramienta o de nuevas herramientas que solucionen ese problema. Pero a día de hoy la preocupación está fundada, desde luego. Totalmente. Y además alguien ha cometido ya errores y cuando te pones a preguntar información de algunas empresas lo que encuentras son maravillas. Entonces, eso, no subir documentos enteros porque hay empresas que suben un Excel y le pegan el Excel entero dentro del ChatGPT. Y le pegan el Excel con todos los precios, con toda la información y le dicen, sácame los márgenes, los porcentajes y tal. Y el ChatGPT te lo saca, claro, pero es que se ha quedado con toda la información. En ese sentido, ayer me parece también que había un tuit de Elon Musk que desde que ha tomado el control de Twitter parece ser que había transferencia de datos de los usuarios al gobierno estadounidense, a las agencias de información. Me refiero, todo lo que se hace ahora mismo en la nube está en servidores de Amazon, de Google, de Microsoft, etcétera, etcétera. ¿De verdad pensáis que no se accede a esa información? Supuestamente no, pero alguien cree que no lo van a hacer. O sea, Google es un depredador de datos. Google se te mete en tu teléfono móvil, te reinstala aplicaciones, las reactiva cuando tú las has desbloqueado y lo que tienes que hacer es rutearlo y desinstalarlas, porque si no, depreda todo lo que utilizas en el móvil. Entonces, bueno, estamos en ese paradigma. El 90% de la información mundial pasa por servidores estadounidenses. Y Google está muy callado, pero cuando salga, que ya ha salido, en Estados Unidos ya está la herramienta lanzada y internamente tienen también muchas cositas por ahí, se llama Bard, vamos a alucinar, ¿eh? Vamos a alucinar más todavía. Que están moviendo todos. Microsoft se está moviendo con OpenAI bastante. Google está tirando un poco por su cuenta y se van a abrir ahí varios frentes. Hoy estamos hablando mucho de ChatGPT, sí, pero la buena a día de hoy es Bard. El problema es que solo está en inglés, pero esta tiene la información de ayer. Sí, Bard, yo he tenido la oportunidad de probarlo. Si queréis, os creáis una cuenta en Estados Unidos, cambiáis el proxy, la dirección IP, os la creáis en Estados Unidos, la cuenta, el Gmail, y os metéis por un proxy o una VPN de Estados Unidos. Alucinas. Una última pregunta, si no hay más. En el cortísimo plazo, porque tampoco podemos elucubrar a medio plazo, profesiones que pueden sufrir más por la llegada de las inteligencias artificiales. Mi voto es, por ejemplo, traductores, pero es un voto completamente poco cualificado. ¿Qué profesiones pensáis primero que pueden perder un poco su valor o que tienen que reinventarse muy bien para seguir? Esa es la clave, tienen que reinventarse. Es decir, traductores probablemente no harán falta tantos, claro, porque los buenos serán muchísimo más productivos porque se valdrán de herramientas como esta para aumentar su productividad. Ahora bien, siempre hará falta que un humano supervise la traducción. Y además, el texto traducido por una inteligencia artificial generativa no va a ser nunca tan rico o tan, no sé si la palabra es espontáneo o creativo, como lo podría hacer un traductor de verdad. A mí Gabriel casi me convence. Bueno, su avatar. Nos vale para traducir un documento y que alguien lo lea, pero no nos vale para hacer literatura, al menos a día de hoy. Entonces, pero sí, son profesiones que van a tener que, más que, reinventarse y redistribuirse. Probablemente va a haber demanda por supuesto, de unos pocos especialistas, pero menos de los que hay ahora. Y a lo mejor, pues, muchos de los actuales traductores se reinventan a interpretadores de información generada por inteligencias artificiales generativas. Sí, por traductor se podría decir también responsable de comercio exterior, en el sentido de que cada uno va a poder hacerse sus propios informes
Es posible que la consultoría, la básica de este es el informe de mercado en general de este país, ya esté superada. Bueno, cuando yo accedí al mundo del comercio exterior era impensable que quisieras trabajar en un comercio exterior y no supieras idiomas, por ejemplo. Hoy en día sí que es pensable esa casuística. Bueno, yo quiero pensar que es una facilidad que nos da la tecnología. Al final permite que las personas se centren en pensar en las tareas que son esenciales para una profesión porque la máquina no puede hacerlas por ellas. Pues la tarea de aprender idiomas ya va a poder ser algo optativo que aprenderemos si queremos comunicarnos con una persona de otro país, pero que no será indispensable para hacerlo. Bueno, democratiza más el mercado, si quieres verlo así. Yo personalmente creo que la mejor reinvención que hay, o sea, veo que va a haber un corte, ¿no? Va a haber un montón de profesiones cuyos modelos estadísticos con inteligencia artificial generativa van a ser depredados en el corto plazo y van a tener serios problemas para sobrevivir, hasta que aparezca la forma en la que puedan cobrar porque su conocimiento se incorpore en inteligencias artificiales. En el momento que ellos puedan trazar que su información y lo que ellos están generando entre a formar parte de inteligencias artificiales que lo explotan y lo utilizan y ellos cobren por eso, ese corte marcará esa diferencia en la que habrá profesiones que se reorientarán en el sentido de yo aporto mi conocimiento, lo vendo para que los modelos de inteligencia artificial lo incorporen como experto en la materia, como fuente bien fundamentada y objetivada, y ese conocimiento yo cobro por ese conocimiento, ¿vale? Entonces eso sí es un poco como están haciendo los actores de Hollywood que han vendido su imagen tridimensional para que puedan utilizarla en películas incluso después de muertos y sin tener que ir ellos al set de rodaje, ¿no? Entonces ellos han conseguido anticiparse y vender sus derechos de imagen. Posiblemente los traductores lleguen tarde y los dobladores lleguen tarde a esa, porque el corte, hasta que no aparezca ese corte legislativo, tecnológico, etcétera, etcétera, que diga ya puedes cobrar por aportar tu información Yo creo que van a cambiar muchos puestos y se van a reducir también muchos puestos. Aquí intentamos ver que no, pero sí que se van a reducir. Yo os pongo un ejemplo como empresario. Hace 4 años implantamos un ERP dentro de la empresa, tenía 3 personas en administración y ahora tengo una media jornada y el resto del tiempo lo dedica a otras tareas de la empresa. Con media jornada concilia bancos automáticamente el sistema. La contabilidad la llevamos con la proyección al completo y no necesita estar picando ni facturas ni nada porque le metes todas las facturas en papel, te las escanea, te las digitaliza. Es decir, todo eso era antes tiempo de una persona que ahora con 4 horitas lo tiene resuelto. Entonces, sí se van a eliminar algunos puestos. Editores de vídeo, pues yo tenía editores de vídeo que se tiraban editando un vídeo de 1 minuto 5 horas, 6, algunas veces no le venía la creatividad y eran 3 días y ahora te hace la inteligencia artificial 20 opciones alternativas y luego las ajusta. Pero ¿qué pasa? Que pues ya no voy a necesitar tantos creativos o voy a tener que traer mucho trabajo para mantener todos esos puestos, pero es verdad que sí se van a reducir algunos puestos porque la productividad va a ser tremenda. El otro día me pasó una cosa que no se lo dije, pero me llaman del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Urgente, que no nos han mandado el texto del curso de posicionamiento de marca y tal. Ostras, yo iba de viaje, paré un segundo en el coche. Normalmente pues me tiro 1 horita, 2 horas preparando bien todo el contenido. Yo no tenía tiempo. Dime un texto que sea impactante para captar a alumnos de tal. Me sacó mi parrafito y digo, ostras, pues si parece que lo he escrito yo. Se lo mando por WhatsApp directamente al apartado de marketing de IPEX y lanzado. A ver, optimizamos los tiempos al final y nos facilita en algunos puntos la vida. El otro día veía una viñeta, un meme que había, y era que había alguien escribiendo un correo electrónico súper denso y tal, que se lo mandaba a ChatGPT y ChatGPT le escribía el correo, lo enviaba por correo y en el otro lado había un ChatGPT que resumía el extenso correo electrónico. Bueno, pues esa es un poco la paradoja en la que estamos cayendo, ¿no? Todos podéis hacer un balance en vuestros respectivos puestos de trabajo del tiempo que dedicáis realmente a pensar y del tiempo que dedicáis a ejecutar. Imaginad que sea un 50-50, probablemente no lo será. Si todo esto se administra bien,
Dentro de 10 años, vosotros seguiréis haciendo ese 50% del tiempo que es pensar y lo que es ejecutar lo hará una máquina. La conclusión de todo eso debería ser que trabajéis 2 días y medio por semana. Pero y es muy importante lo que dice, porque tenemos que saber qué es lo que quieres. Es decir, él no sabe lo que quiere, entonces tú eres el que piensa qué es lo que quieres y él te lo ejecuta. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber imponerle las órdenes que tiene que desarrollar. Y el reto es que ese aumento de productividad que se debe a este tipo de herramientas se reparta correctamente. Sí. Y eso yo es lo que creo que nadie tenemos ni medio claro. Por cerrar vuestras opiniones, el problema va a ser qué vamos a hacer los humanos con esos 4 días y medio que nos van a sobrar, que no sabemos quiénes somos ni lo que queremos. Jugar a videojuegos, ¿no? Y ahí es donde entra mi faceta más humanista, ¿no? Que es... Sí. Bien, pues parece que la conclusión es relativamente optimista. Nos salvaremos de la esclavitud a las máquinas y puede que hasta conservemos parte de nuestro empleo. No. Nos reinventaremos y seremos todos más útiles probablemente con un becario virtual que nos hará gran parte del trabajo que ahora mismo tenemos que hacer nosotros, lamentablemente. Poco más que decir. Si no hay más preguntas, agradezco muchísimo de nuevo a los ponentes la participación, a los 3, y a ustedes su asistencia. Saben que este vídeo lo colgarán en el canal de YouTube de Ibercaja, ¿verdad? Así que pueden repasarlo las veces que haga falta. Muchísimas gracias a todos. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.